palabras de las personas, habladas o escritas. Es decir, yo puedo hacer una entrevista, desgrabarla, o puedo hacer una entrevista y si soy muy canchero puedo tomar datos ahí nomás, exactamente. Puedo filmar, hoy con un teléfono cualquiera de nosotros puede hacer investigación ahí nomás al paso, ¿ok? Después hay que procesar esa información, ya vamos a llegar allí, ¿sí? Y por supuesto podemos analizar material documental, ¿sí? Qué sé yo, por ejemplo, piensen en el diario de Ana Frank, que historiadores, psicólogos, sociólogos, un montón de expertos y expertas del campo de las ciencias sociales vuelven a revisar, a releer, a verificar para ver, bueno, qué nos está diciendo alguien tan particular en un momento tan particular de la historia, ¿sí? Bueno, ese tipo de trabajo se puede hacer permanentemente, podemos analizar cartas de familiares, piense por ejemplo que hay colegas en Argentina que han analizado las cartas que se escribieron durante la guerra de Malvinas, o sea, hay un montón de fenómenos que han quedado escritos, a veces en documentos formales, ¿sí? De una institución o lo que fuere, y otras veces son producidos por nosotros mismos, nuestra forma de interacción. ¿Tá? Así que eso también le puede interesar, le puede servir a la gente que trabaja con perspectiva actual, ¿sí? Y el otro es más bien un posicionamiento. Fíjense, dicen, consiste en más que un conjunto de técnicas para recoger datos, es un modo de encarar el mundo empírico. Y esto es muy importante que también lo vayan introduciendo porque cuando vayan leyendo los otros materiales dentro de la unidad, lo que van a ver es permanentemente que está a veces más explícito, a veces no tanto, pero está claro que quien hace una aproximación cualitativa tiene una forma particular de entender el mundo, ¿sí? O de posicionarse. Por ejemplo, claramente, cuando uno indaga sobre las diferencias epistemológicas, quienes están del lado de las metodologías cualitativas no están de acuerdo o no coinciden con la mirada del positivismo en esto de que la ciencia se va acumulando y descansa sobre la evidencia que vamos obteniendo, etcétera, etcétera, ¿sí? Sino que, como les decía hace un ratito, están más preocupados por la subjetividad, ¿sí? Y aparecen allí términos que a lo mejor ya les resultan familiares de otras asignaturas, como el término de construccionismo, ¿sí? ¿Ok? ¿Estamos hasta acá? Veamos otra mirada sobre la misma pregunta, ¿sí? ¿Qué es la metodología de investigación cualitativa? Pero ahora respondida por alguien que no es un cualitativo, yo les había dicho que iba a hacer este jueguito al principio. Esta respuesta la da Kasdy. ¿Quién es Kasdy? Kasdy, a diferencia de Taylor y Botkin, que creo que lamentablemente ya están fallecidos, Kasdy es un investigador activo, pero él es una figura central de la psicología clínica contemporánea, ¿sí? Desde una perspectiva cognitivo-conductual, particularmente interesado en la psicopatología de infancias y adolescencias, ¿sí? Pero, como dato extra, también es una persona fuertemente interesada por la formación en metodología de investigación de la gente que hace psicología clínica, ¿sí? Entonces eso ha hecho que muchas veces escriba al respecto, dé clases al respecto, o, lo que nos interesa hoy para recuperar, en algún momento escribió un manual de metodología de investigación en psicología clínica, que es de donde yo extraigo esta respuesta, ¿sí? Ese manual tuvo una sola versión en español y es más difícil de conseguir que, no sé, imagínense algo muy muy difícil de lograr para ustedes. Bueno, encontrar el libro en papel en español de Kasdy es mucho más difícil todavía, ¿sí? Pero si lo consiguen y no está exorbitantemente caro, cómprenlo porque es un muy buen manual de referencia. El lunes hablamos de eso en bases de datos. Es un muy buen manual de referencia para tener porque, primero, ya sabemos por lo que hemos discutido en esta asignatura que la mayor parte de ustedes se decanta por el área clínica. Entonces, si se van a decantar por allí, por lo menos que tengan un muy buen manual escrito por un clínico que sabe de investigación en psicología clínica, ¿sí? En ese manual, que da cuenta de todas las perspectivas, cuantitativas y cualitativas, Kasdy nos dice que la metodología de investigación cualitativa es una aproximación al tema en cuestión sobre la experiencia humana que centra su interés en informes narrativos, descripción, interpretación, contexto y significado, ¿sí? Nos da un poco más de capas de complejidad respecto de la primera respuesta de Taylor y Botkin, pero va en la misma dirección. Claramente, si ustedes prestan atención a los términos, van a ver que estamos refiriéndonos a interpretación, sentido, significado que se desnuda o se expresa en los discursos de las personas, en lo que las personas nos dicen, oralmente o por escrito, ¿sí? Y obviamente en lo que alcanzan a manifestarnos en la manera en que se expresan conductualmente, ¿de acuerdo? Y esto ya no es un detalle tan epistemológico de posicionamiento, pero sí nos habla más bien de qué tipo de estudios estamos
esperando encontrar dentro de esta perspectiva, que es que para este tipo de aproximación el objetivo es describir, interpretar y comprender fenómenos de interés. ¿Sí? Son términos que semejan, o se parecen a algo que ya hemos discutido y vamos a volver a discutir en los métodos cuantitativos, pero tienen su vuelta de tuerca. ¿Sí? Por ejemplo, acá no se habla de explicación en el sentido de explicación causal, que es algo que sí vamos a ver dentro de las aproximaciones cuantitativas. ¿Sí? Se habla de descripción, queremos describir un comportamiento en sus diferentes matices y características, interpretar qué es lo que nos está diciendo esa persona o qué es lo que está haciendo esa persona, y comprensión, queremos comprender. ¿Sí? Luego también van a ver que hay diferencias entre algunos términos que unos y otros usamos. ¿Sí? Por ejemplo, el término de hipótesis, que creo que surgió en alguna de las preguntas que hicieron ya en el foro de consultas teóricas. Hipótesis es un término que típicamente asociamos con la aproximación cuantitativa, pero no quiere decir que no existan hipótesis o supuestos dentro de la vereda de las cualitativas. ¿Sí? Van a ver en algunos de los textos que tienen que trabajar que se habla de hipótesis de campo o hipótesis de trabajo, ¿sí? O de supuesto. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la idea es romper un poco con esta noción de que las hipótesis siempre refieren a relaciones entre variables, y particularmente las hipótesis de mayor interés o mayor complejidad son aquellas que tienden a tratar de anticiparnos una relación de causalidad. ¿Sí? Eso no ocurre dentro de la perspectiva cualitativa. La causalidad no es algo que sea de interés. No nos interesa, porque además las herramientas no están pensadas para eso, son herramientas de otras características. ¿Sí? No nos interesa demostrar relaciones de causalidad. ¿Estamos hasta acá? Vamos más rápido. Hagamos un juego que les propongo que también lo hagan ustedes cuando avancen con la lectura de los restos de los materiales de la unidad, que es identificar ejes centrales y tratar de ver cuáles son las distinciones propias, o hagan un contraste, que me parece que puede ser una muy buena forma de aprender, entre lo que ya han ido descubriendo de la aproximación cuantitativa y la de la cual. ¿Sí? Algunos ejes para considerar, para hacer ese contraste o para prestar atención a los matices particulares que tiene la metodología cualitativa son el eje epistemológico, que algo ya les adelanté, por supuesto el eje metodológico, el eje técnico y de contenido. Vamos a ir viendo rápidamente qué es lo que caracteriza a las metodologías cualitativas en cada uno de estos ejes. Desde el punto de vista epistemológico, algo ya les anticipé, no están en la vereda del positivismo o del neopositivismo, están en la vereda del pospositivismo, del construccionismo para algunos casos, del inductivismo. ¿Sí? A esta tradición no le interesa la generalización de los resultados al resto de la población, ¿sí? Que hemos discutido en otra ocasión y que vamos a retomar cuando veamos los estudios cuantitativos. A esta tradición lo que le interesa es el caso singular. Pedro, María, la barriada tal, la comunidad tal, la empresa tal, la facultad tal, ¿sí? Como singularidad. ¿De acuerdo? ¿Está? Entonces, lo que se sepa, lo que se descubra, lo que se conozca, interesa porque me permite tener una mejor comprensión o describir mejor a ese caso particular. Si luego alguien más, o mi propio grupo de investigación, cree que de eso se derivan cosas que me permitan entender a otras singularidades similares, está bien, pero no es el objetivo de la investigación. ¿De acuerdo? Es muy diferente de la tradición cuantitativa, donde yo sí aplico un cuestionario acá para saber qué opinan sobre la grieta en Argentina. Bueno, mi interés desde una perspectiva cuantitativa no es solamente saber qué opina un grupo de estudiantes de medio término de la Universidad Nacional de Córdoba, sino que pretendo con eso construir evidencia que me permita saber o inferir cuál sería la opinión del conjunto de estudiantes que comparten las mismas características que ustedes sobre la grieta en Argentina. ¿Se entiende? ¿Sí? Ese es el tipo de aproximación más típica dentro de la perspectiva cuantitativa. En la perspectiva cualitativa lo que nos interesa son las singularidades. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera indagar sobre qué opinan sobre la grieta en Argentina, podría hacer grupos de discusión con ustedes, pero porque me interesa lo que opina cada grupo de ustedes, ¿sí? O podría pactar con algunos de ustedes entrevistas en profundidad, pero de nuevo, porque lo que trataría de saber es qué es lo que opinan específicamente cada uno de ustedes sobre un fenómeno tan complejo como ese, ¿sí? Y ahí se acaba todo, no es que pretendan con esa evidencia poder decir, bueno, así opinan o así piensan todos los estudiantes universitarios, porque no es la herramienta que está pensada para eso. ¿Está claro? ¿Sí?
Entonces, desde un punto de vista epistemológico, a esta tradición le interesa el inductivismo y en esa línea hay flexibilidad en la descripción y en la contextualización, ¿sí? Otra cosa que van a notar en términos operativos y también conceptuales es que en la tradición cuantitativa es como que si fuera un guión, ¿sí? Que de hecho es que casi lo que les va a ocurrir cuando comiencen efectivamente a poder trabajar en los prácticos, cuando tengan que diseñar su proyecto de investigación. La mayor parte de ustedes, por facilidad, etcétera, por diversas razones, termina decantándose por una aproximación cuantitativa para resolver el problema del trabajo práctico, ¿sí? Del proyecto. Ese proyecto está como un guión, ¿sí? Que no nos deja mucho margen, ¿sí? Objetivo, pregunta, objetivo, propuesta de diseño metodológico, protocolo, qué se hace primero, qué se hace después, etcétera. ¿Está claro? Dentro de la perspectiva cognitiva no quiere decir que no haya un proyecto o un guión, pero es flexible. ¿Por qué? Porque como la realidad es la que se termina imponiendo y es la que me ayuda a mí a construir mi teoría de una perspectiva cualitativa, entonces quiere decir que yo voy con una proposición de trabajo, pero en la práctica puede ocurrir que tenga que tomar otras decisiones. Entonces, si pensaba ir por acá, en la práctica a lo mejor me encontré con ese territorio cerrado o con esa temática cerrada y surgió otra cosa, bueno, me desvío, no hay problema, ¿sí? Entonces también eso lo van a notar cuando empiezan a consumir críticamente artículos vinculados con aproximaciones cualitativas a la resolución de alguna pregunta en psicología o en ciencias del comportamiento, ¿sí? Van a ver que a veces en la narración, porque eso también es importante que lo tengan presente, en la narración que nos presentan los investigadores o las investigadoras, nos van contando qué cambios tuvieron que hacer en función de dónde habían partido como pregunta de investigación, ¿sí? Y eso tiene que ver con justamente la flexibilidad y la importancia que tiene el contexto en donde están trabajando, la realidad con la que están trabajando. Si nos concentramos en la perspectiva de las diferencias que tienen que ver con los ejes metodológicos, lo importante aquí son las categorías de análisis. Cuando empiezan a leer sobre la entrevista en profundidad, las entrevistas con grupos focales, o el análisis de documentación, como las cartas o los informes que haya dejado una institución o lo que sea, lo que van a ver es que permanentemente ustedes van a tener que generar categorías para ir clasificando esa información, para poder tratarla de alguna manera y poder hacerla entendible, ¿sí? Reportable, ¿de acuerdo? Pero también lo que van a ver es que se trabaja con la captación de la realidad en sus propios términos. Por eso el discurso es tan importante dentro de esta perspectiva, ¿sí? Lo que hablan las personas, lo que dicen las personas es importante, ¿sí? Porque nos ayuda a ir dándole sentido a las categorías, ajustándolas, introduciendo nuevas, ¿sí? ¿Ok? ¿Estamos? Desde el punto de vista técnico, ¿qué cosas son propias de la aproximación quali? Bueno, lo que van a ver es que hay una observación, ya dije que la observación es una estrategia compartida por todos, pero la observación de la aproximación cualitativa es una observación especial, se llama observación participante, ¿sí? Porque quien observa forma parte del fenómeno que está observando, ¿está claro? ¿Sí? Entonces, cuando veamos observación, lo que van a ver es que hay dos formas de trabajo sencillas, ¿sí? Por ejemplo, imagínense un práctico dentro de las evolutivas donde tienen que usar la cámara Gesell, ¿sí? Ya eso de por sí, como aparatología, como instrumento, me está diciendo que yo no voy a ser parte de la realidad probablemente, ¿sí? Voy a tener a un grupo de personas de un lado de la sala de la cámara Gesell y yo como investigador voy a estar de la otra. Separado por un vidrio, no participando de la dinámica que se dé dentro del espacio, etcétera, ¿sí? Esa es una observación que típicamente vemos en muchos estudios de psicología. Pero la observación participante no se hace en una cámara Gesell, sino que se hace donde están las personas, ¿sí? Me voy a la barriada, me voy a la comunidad, me voy a la facu y yo formo parte de esa misma realidad, ¿sí? ¿Okay? Por ejemplo, yo podría estar en este momento en un doble rol, podría estar haciendo de profe que enseña metodología cualitativa y podría estar observando cómo son las interacciones de ustedes en un espacio natural como puede ser un curso, ¿está? Y soy parte de la situación. ¿Se entiende? Bueno, entonces la observación participante es como el punto de partida básico de la investigación cualitativa. Sobre esa base se pueden hacer o agregar más cosas, ¿sí? Por ejemplo, se pueden hacer entrevistas. Yo ya le anticipé muy rápidamente que por lo menos hay de dos tipos. Entrevista en profundidad, puedo tomarla a ella y decirle, bueno, necesito 45 o 60 minutos de tu tiempo para que hablemos sobre cómo es ser estudiante universitario en la Facultad de Psicología. ¿Sí? Tengo unas pautas y la voy entrevistando, me voy orientando, me voy para acá, me voy para allá en función de lo que ella me vaya diciendo. O podría
coordinar con los que están en las primeras filas para hacer un grupo focal, ¿sí? Distintos individuos que comparten alguna característica, ser estudiantes de mitad de carrera, de una importante carrera de la Universidad Nacional de Córdoba, y hacer una entrevista en donde tengo que asegurarme que todos tengan la palabra, todos compartan, digan, debatan sobre los temas que me interesan a mí y recoger esa evidencia después, ¿sí? Entonces, esa es una forma también de trabajo típica de la metodología cualitativa. Ya adelantamos que también se puede trabajar con material documental, ¿sí? En vez de hacer la entrevista, podría pedirlo a todos. Bueno, tómense 10 minutos, agarren una hoja y escriban todo lo que piensan sobre qué es ser un estudiante universitario en una carrera como psicología de una universidad como la UNC. Y yo me llevo las hojas después y hago un análisis de contenido de lo que escribieron en las hojas. ¿Está? ¿Ok? Fíjense cómo puedo ir resolviendo de diversas maneras cosas que tienen que ver con qué significa ser universitario en una carrera como la nuestra, en una universidad como la nuestra. ¿Vale? Obviamente esto abre el juego para hacer análisis interpretativos y eventualmente hay una tradición dentro de la comunidad cualitativa que no le teme, no le escapa a los números, ¿sí? No es la tradición claramente más dominante en Argentina, ¿sí? Pero tienen que saber que existe. Es decir, hay gente que hace lo que yo les acabo de proponer, por ejemplo, pedirles a todos ustedes que escriban una hoja que les parece ser estudiante universitario, etcétera, etcétera, y después sobre eso puede hacer un análisis interpretativo o puede hacer un análisis cuantitativo, ¿sí? Por ejemplo, no sé si alguien hizo una pregunta. No, bien, ¿me escuchan? Por ejemplo, hace muchos años, yo tenía pelo, con otra colega que ahora es doctora, que es la doctora Laura Manuelov, que está viviendo en Francia, hicimos un estudio para ella en donde lo que a ella le interesaba saber era si las propuestas de la teoría de la depresión de Aaron Beck, ¿la escucharon? ¿Saben cuál es? Bien. La teoría de la depresión de Aaron Beck supone que los depresivos se caracterizan del resto de los no depresivos por tener ciertos sesgos cognitivos, ¿sí? Procesan la información de una manera desacertada o equivocada que redunda en que tengan ciertas ideas recurrentes, etcétera, etcétera, que hacen que, bueno, que tengan ese tipo de expresión, de depresión respecto a que no los tienen. Ella quería saber si esos postulados teóricos de Aaron Beck estaban presentes en el discurso de estudiantes universitarios que no tuvieran diagnóstico de depresión, pero que estuvieran ahí, arañando, ¿sí? Entonces, configuramos una investigación en donde lo que hizo fue conseguirse un cuestionario que evaluaba rasgos depresivos, identificó a estudiantes universitarios que estaban ahí, en el límite, y sobre esos estudiantes con rasgos subclínicos de depresión les hizo entrevistas. Y las entrevistas estaban pensadas recuperando los principales ejes propuestos por la teoría cognitiva de la depresión de Beck. Entonces, ¿qué hizo ella? Entrevistó a un montón de estudiantes. Las entrevistas eran todas más o menos parecidas en relación a que pasaban por estos ejes de interés y después analizó el contenido de las entrevistas, ¿sí? Pero, como Laura venía de la tradición cuanti y números, se sentía más cómoda haciendo análisis cuantitativo. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Decidió contar las palabras que aparecían en el discurso de los estudiantes universitarios que tenían cierto sentido. Por ejemplo, muerte, ¿sí? O alguna otra palabra que tuviera que ver con rasgos depresivos. Entonces, las contó y comparó su presencia en el discurso de los estudiantes con rasgos subclínicos de depresión con los estudiantes, entre comillas, sin ninguno de los rasgos, ¿ok? Y encontró diferencias en la dirección de lo que ellos suponían, es decir, había más presencia de términos connotados negativamente o más asociados con los rasgos de la depresión y con los sesgos cognitivos propuestos por Beck en la muestra de estudiantes con rasgos subclínicos de depresión que no, ¿sí? Eso es un ejemplo de investigación no cualitativa puramente, pero sí de integración de aproximaciones cuanti con quali y que refleja un poco esta posibilidad. Es decir, yo puedo aproximarme cuantitativamente también al discurso de las personas, ¿sí? Igual tienen que saber que en Argentina, en mayor medida, en Latinoamérica un poquito menos, es una tradición que genera un poco de ruido, ¿sí? Porque los cualitativistas que nosotros tenemos acá son como muy heterodoxos, ¿sí? Son cualitativistas puros, ¿okay? Pero hay algunos que ya empiezan a ver la potencia también que les puede dar el tema de mirar desde una perspectiva cuantitativa cosas del discurso,
O, como se irán dando cuenta, porque cada vez está más presente en los medios, en los últimos años tenemos un desarrollo potente de otras tecnologías, ¿sí? De inteligencia artificial, a machine learning, a un montón de otras herramientas que nos permiten analizar volúmenes de datos muy grandes, ¿sí? Piensen, por ejemplo, seguramente no hay nadie en esta sala que no tenga redes sociales, ¿sí? O no consuma redes sociales. Piensen en la cantidad de volumen de información que generamos nosotros, ¿sí? Así sean 2 líneas de texto, algo estamos diciendo, ¿sí? Bueno, todo ese volumen de información puede ser analizado con herramientas de Machine Learning, por ejemplo, y hoy hay desarrollos dentro de la psicología dirigidos justamente a ver si se puede identificar tempranamente rasgos de depresión, rasgos de suicidio o rasgos de algún otro tipo de problema de sintomatología mental, ¿sí? Es una perspectiva interesante porque el volumen de información está disponible para todos, las herramientas ya están más desarrolladas y yo puedo tener en mi equipo a gente que haga perspectiva quali, perspectiva cuantitativa, gente que haga epidemiología, etcétera, y con ese equipo multidisciplinario y con esas herramientas que respondan a distintas tradiciones, tratar de avanzar en la predicción de sintomatología mental, por ejemplo. ¿Tá? Y la materia básica para hacer eso es discurso. Cosas que decimos en los posteos nuestros o en los posteos de otros, ¿sí? O fotos, que también hay trabajo sobre eso. ¿Estamos acá? ¿Podrías tomar como que fuera un listón? El ejemplo de Laura Manilov, sí, puede ser tomado como un ejemplo de estudio mixto. Vamos a la categoría de contenido. ¿Qué le interesa a la gente que trabaja en metodología cualitativa? Los hechos públicos y privados, ¿sí? Por eso no hay ninguna mejor forma de saber sobre eso que preguntarte. ¿Qué opinás sobre la grieta en Argentina? O sea, te estoy preguntando a vos directamente, ¿ok? Y vos me vas a dar tu respuesta, ¿sí? Por supuesto, uno puede, entre comillas, engañar al entrevistador, pero uno aspira a que se hizo un buen framing, le explicó bien a la gente cuál es la naturaleza de estudio, porque es valioso contar con tu mirada, etcétera. La mayor parte no va a mentirnos y nos va a dar su mirada, ¿sí? Se progresa entonces en el camino que pretende el acceso a los fenómenos mentales, a la subjetividad. ¿Estamos? Vamos a hacer un ping-pong rápido de aportes históricos, ¿sí? Es decir, personas que con sus trabajos de alguna manera contribuyeron a darle forma a la aproximación cualitativa en nuestro campo, ¿sí? A veces desde nuestro propio campo o cercano, como es el caso del amigo Freud y el psicoanálisis, y en otros casos desde otros campos disciplinares, ¿sí? ¿Está? ¿Alguien ya trabajó el caso del pequeño Juan? ¿No? ¿Todavía no? ¿Qué está pasando con la educación en esta facultad? Es un caso clásico de los muchos que abordó Freud. Podría haberle puesto cualquier otro nombre acá, el hombre de las ratas, por ejemplo. ¿Suena? ¿Sí? Dora, por ejemplo, o cualquier otro. ¿Qué es lo que caracteriza el trabajo de Freud? El trabajo de Freud está caracterizado porque estudia casos. ¿Sí? Casos específicos. No aplica test psicométricos, no evalúa 600 alumnos en un curso, nada. Cada vez que ustedes leen a Freud, están leyendo uno de sus casos o están descubriendo que a partir de la acumulación de ciertos casos y observaciones que él fue registrando, construye su teoría o la va ajustando. Recuerden que Freud no siempre pensó de la misma manera. ¿Okay? Bueno, lo que nos está reflejando, de alguna manera, esa recorrida de Freud es el uso de una técnica que es central hoy dentro de las metodologías cualitativas, que es el estudio de caso, el estudio de una singularidad. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, Hans, el hombre de las ratas, Dora, son todos casos singulares que Freud trató en su consultorio y de los cuales él aprendió algo. ¿Sí? Fue recuperando algún elemento que le ayudó a generar algún ajuste dentro de su primera tópica de psicoanálisis o segunda tópica, ¿sí? Que le permitió pasar por ejemplo, de la formulación del preconsciente, consciente y consciente a una formulación de yo, super yo y ello, etcétera. ¿Sí? ¿Está claro? Bien, un ejemplo histórico. ¿Sí? ¿Okay? ¿Era metodólogo Freud? No. ¿Sí? Simplemente tenía curiosidad en los casos que le aparecían y un afán de formular un cuerpo teórico que reflejara bien lo que él pensaba sobre la psiquis en ese momento. ¿Sí? Y su herramienta básica, porque él no analizaba cartas, o al menos no lo hacía sistemáticamente, pero su herramienta básica ¿qué era? El análisis del discurso de las personas producido en un contexto particular, el consultorio. ¿Sí? De hecho,
tenía tanto énfasis en el discurso que ustedes saben que todos sus seguidores hacen énfasis en eso, y de hecho hay cosas que hemos heredado hasta en la cultura popular, ¿sí? Muchos de nosotros sabemos lo que es un lapsus, por ejemplo, ¿sí? Bueno, el concepto de lapsus viene justamente del trabajo sistemático que hizo Freud analizando el discurso de las personas, o analizando los chistes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está? ¿Ok? Entonces allá lejos, y hace mucho tiempo ya teníamos a alguien utilizando una estrategia que hoy podríamos llamar estrategia de estudio de caso. No, son dos niveles distintos de discusión, ¿sí? Durante muchos años ha habido una tensión entre el paradigma cualitativo y el cuantitativo. Eso es correcto, es así. Eso se ha mejorado en el último tiempo, sobre todo a partir de la discusión de la aproximación de métodos mixtos, ¿sí? Y aparte del reconocimiento de que los fenómenos que nos interesan a quienes trabajamos en psicología, en ciencia de comportamiento, del reconocimiento de que son estrictamente fenómenos multideterminados, sumamente complejos. Entonces una sola herramienta, si volvemos a la metáfora de la caja de herramientas que hemos trabajado con ustedes desde el principio, no nos va a servir, ¿tá? Así que eso por un lado. Luego, la crítica a la teoría puede venir de muy diversos lados, ¿sí? Yo que he estado en el mismo lugar que vos, no exactamente ahí, pero conceptualmente en el lugar de estudiante, te puedo decir que discusiones entre cognitivistas conductuales y psicoanalistas ha habido desde que yo entré a la facultad, ¿sí? ¿Okay? Y las discusiones van desde cuestiones conceptuales, la forma de interpretar la psicopatología, problemas que han quedado desfasados en el tiempo. Por ejemplo, justo hoy. ¿Alguien sabe qué día promueve hoy la Organización Mundial de la Salud? ¿No? Tarea para la casa. Cuando salgan de acá, buscan. Es muy importante, ¿sí? Tiene que ver con las minorías LGTB, Q+. ¿Ok? Pero cuando estos desarrollos fueron originalmente planteados, la sociedad era distinta. El grupo de individuos sobre los cuales trabajó Freud era distinto, ¿sí? Problemáticas que hoy nos atraviesan no existían, o si existían, tenían una mirada, uno podría decir hoy, muy conservadora. ¿Ok? Entonces, yo que tengo un pasado por la cátedra de escuelas y un presente, porque he vuelto también a estar de nuevo en escuelas, voy a romper un concepto que viene del campo de la historia de la psicología. Lo que hay que hacer cuando uno revisa críticamente teorías es no incurrir en lo que se llama presentismo. ¿Qué es el presentismo? Juzgar con categorías de hoy a algo que ocurrió en 1909. ¿Sí? Entonces, si yo que tengo sobre mi recorrido muchos años de lectura sobre psicología cognitiva, neurociencia cognitiva, etcétera, 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 descarnadamente le digo a ustedes, este señor estaba equivocado, y eso es hacer presentismo. Yo tengo que decirle, bueno, bajo las condiciones materiales, sociales, culturales, y de hecho me viene bien porque estamos discutiendo en una perspectiva cualitativa, en que este individuo trabajó, lo que pudo producir fue eso. ¿Tiene valor? Bueno, ahí lo podemos discutir, podemos decir, bueno, si no lo tocamos, si no se ajusta, si lo tomamos así tal cual él lo produjo en 1900 y pico y lo traemos al 2023, bueno, obviamente va a haber muchas miradas respecto del valor de eso, ¿sí? Ahora, si le preguntás, ¿han tenido clase con la profe Mariana Gómez? Bueno, por usar una titular conocida. Si le preguntás a Mariana Gómez, ¿tiene valor el psicoanálisis hoy? Y seguramente, estoy seguro, porque trabajo con Mariana en el doctorado en psicología, Mariana nos va a decir, mira, hay un valor histórico, el psicoanálisis de hoy no es el mismo psicoanálisis de antes, ha ido mutando, ha ido cambiando, etcétera, etcétera, nos quedan cosas por resolver, etcétera, etcétera. ¿Ok? Por ejemplo, cuando tengan una oportunidad de ver qué está conmemorando hoy la Organización Mundial de la Salud, van a saber que hay un conjunto de la población que no estaba comprendido originalmente por el psicoanálisis, tampoco por la psicología. ¿Sí? Hasta no hace mucho tiempo, lamentablemente, no solo el psicoanálisis, la psicología consideraba la homosexualidad como un trastorno mental. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, simplemente para cerrar con el comentario tuyo. Una cosa es la discusión o la tensión que pueda haber entre tradición cualitativa, cuantitativa y métodos mixtos, y otra cosa es la discusión que se suele dar entre distintas miradas teóricas sobre un mismo fenómeno. Y cuando esa discusión no respeta las coordenadas materiales, contextuales y temporales en las que cada desarrollo teórico se produjo, ¿sí? Porque ninguna está exenta de haberla pifiado en algo, ¿sí? ¿Ok? ¿Está?
Voy a levantar la mano. Sí, hoy es el Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual y Identidad. ¿Está? Y si entran a ver los documentos de la OMS para fundamentar esa elección, van a ver que nosotros tenemos algo que ver. Nuestra comunidad hizo mal las cosas hace un tiempo y sostenía que no ser heterosexual era estar enfermo de la cabeza, literalmente. ¿Sí? Muy mal eso. ¿Ok? ¿Está? Es más, todavía tenemos en algunos lugares de Estados Unidos y en México, y en algún otro país, creo que no sé si también en Colombia, un gran desafío porque todavía quedan psicólogos y psicólogas que piensan de esa manera. ¿Ok? Y trabajan con denominadas por ellos terapias de conversión. ¿Está? Que no van. Sigamos rápidamente, dije que teníamos poco tiempo. También les había dicho que contribuciones al campo de la cualitativa no solamente vinieron de disciplinas como la propia psicología o el psicoanálisis, también vienen de otros campos disciplinares. Este es un campo profundamente enriquecido por aportes, por miradas, por perspectivas desde la sociología, por ejemplo, desde la antropología, por ejemplo. ¿Sí? De hecho, seguramente, ya vamos a llegar a ello también, pero empezando ya por un clásico de la antropología, seguramente muchos de ustedes acaban de cursar antropología. ¿Sí? ¿No? ¿Le están esquivando? O hace mucho, dicen algunos, hace mucho. Bueno, no importa si hace mucho o hace poco, pero la antropología que se enseña en nuestra facultad es una antropología que tiene una mirada cualitativa, claramente. ¿Sí? Y donde lo etnográfico tiene un lugar central. ¿Recuerdan esa palabra? ¿Sí? Los estudios etnográficos. Bueno, no es que lo inventó la gente de la Cátedra de Antropología de Córdoba. ¿Sí? Es la recuperación de una herramienta que ha probado ser útil para la antropología desde la configuración de la antropología como una disciplina. ¿Sí? ¿Quiénes fueron los primeros etnógrafos? Curiosamente, los primeros etnógrafos fueron blancos, ingleses, ricos, con ganas de conocer el mundo y meterse en comunidades raras. ¿Sí? Entonces terminaban en comunidades perdidas del Pacífico o de África. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a separar dos cosas. Una cosa es el valor de la herramienta que nos dejaron y otra cosa es la mirada etnocéntrica o europeizante o lo que fuere, o eurocéntrica, que tenían en muchos desarrollos. Porque curiosamente cuando ellos describían a estas comunidades, ¿qué describían? Que eran diferentes, eran menos inteligentes que ellos, más primitivos, etcétera, etcétera. ¿Está? ¿Ok? Entonces separemos de nuevo los logros teóricos de estos primeros antropólogos, contextualicemos, no hagamos presentismo y recuperemos el desarrollo técnico, porque sí fueron buenos describiendo una estrategia que hasta el día de hoy se sigue usando, que es el abordaje etnográfico. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, dentro de esa aproximación, de esos primeros pasos como antropólogos, está Malinowski. ¿Sí? Malinowski se fue al Pacífico Occidental y estaba interesado, después de su experiencia, en dar cuenta de cómo eran las prácticas comerciales y otras prácticas culturales entre los indígenas de la Nueva Guinea. ¿Sí? Nada, para hacer ese laburo, ¿qué hizo? O sea, no estudió por correo, ¿sí? Se fue para allá, se dedicó ahí, pero tampoco es que llegó y hizo todo de entrada, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba al límite del idioma, a las condiciones materiales. Entonces, ¿qué fue haciendo? Fue de menor a mayor. Se fue haciendo amigo de la comunidad, aprendiendo su idioma, logrando la confianza como para poder fotografiarlos, para poder estar con ellos también, para poder compartir tiempo con ellos también. Todos esos rudimentos con el tiempo, hechos por él y por otros antropólogos que siguieron un recorrido similar, contribuyeron a darle forma a un abordaje que se conoce como aproximación etnográfica o estudio etnográfico. ¿Sí? Implica la observación participante y hablar con la gente, o escuchar qué es lo que dice la gente, qué produce la gente, ¿verdad? O analizar sus productos, las cerámicas que hacen, los tejidos que producen, o sus ritos, ¿sí? Cómo se pasa de la adultez, desde la adolescencia, en este tipo de culturas, bueno, un montón de cosas que sabemos hoy, y que por supuesto han tenido algún tipo de ajuste conceptual con el tiempo, pero los primeros esbozos de eso fueron logrados con ese tipo de aproximación. Dime. Los argonatos es un término que viene de la Grecia antigua, porque hace referencia a unas especies de navegantes que salieron de un punto en busca de distintas cosas. ¿Sí? Pero es básicamente un término griego que hace referencia a alguien que navega o que recorre un territorio para un objetivo particular. ¿Sí? Lo buscas después en Wikipedia, lo vas a encontrar, y si te interesa la obra clásica griega,
buscarla, porque es una historia interesante, de ahí salen muchas cosas, ¿sí? Odiseo, por ejemplo, ¿te suena? O Ulises, ¿sí? El Vellocino de Oro, ¿no? La enseñanza clásica que no se da en las escuelas secundarias hoy, qué pena. Otro antropólogo con cara más seria que el anterior. Este es Radcliffe Brown, ¿sí? Este se fue a otro lado, a las Islas Andamán, ¿sí? Pero hizo el mismo tipo de aproximación etnográfica, y él estaba interesado en la estructura y funciones de las sociedades primitivas, ¿sí? Y para dar cuenta de eso se fue a las Islas Andamán a laborar ahí con los nativos de esa zona, ¿ok? Una mujer, de hecho muy importante para los antropólogos y también para nosotros los psicólogos en algún momento. Margaret Mead también se fue a Samoa, ¿sí? Margaret Mead estaba interesada justamente en un periodo del desarrollo cercano al de ustedes, adolescentes y jóvenes, ¿sí? Ahí, gracias a Margaret Mead fue de las primeras veces que aprendimos que en algunos lugares ser adulto implicaba simplemente hacer un rito cultural. Y ya está. Atajate. Ya sos adulto. ¿Sí? ¿Ok? En otras sociedades tenemos una cosa más gradual. O hoy, por ejemplo, si Margaret Mead viviera y estuviera viendo cuál es la realidad de los adolescentes, adultos jóvenes, ¿qué descubriría, por ejemplo? Por ejemplo, descubriría que por cuestiones socioeconómicas particularmente y otros factores en Latinoamérica y en Argentina tenemos una especie de adolescencia extendida, ¿sí? O una adultez tardía. ¿Por qué? Porque ya no se pueden ir por su cuenta desde su casa. Está dificilísimo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace cada uno de ustedes? Estira lo más que puede, y cada uno de los padres y madres, porque también es una decisión de un grupo familiar, una mamá o un papá que se preocupa de decir, che, la cosa está durísima, quédate en casa. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en esta sociedad? Lo que estamos viendo cada vez más, como un fenómeno particular, es que cada vez más jóvenes ven demorado el pasaje a la autonomía plena, a la adultez plena, porque no pueden tener un trabajo que les permita tener su propia casa, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Siguen viviendo en la casa de sus padres. ¿Ok? Es un fenómeno muy particular, que no se da en Finlandia, no se da en Estados Unidos, no se da en Inglaterra, ¿sí? Se da en países en vía de desarrollo con profundas crisis económicas y otros factores, en donde, bueno, en aquellos grupos familiares que pueden permitirse eso, lo que se hace es a veces un acuerdo más explícito, a veces menos explícito, pero seguimos teniendo al chico de 18, 19, de 20, 22, 25, 29 en casa. ¿Está? Con todo lo que eso implica. ¿Vale? Bien, Margaret Mead, entonces, otra antropóloga que también contribuyó a definir la forma de laburo desde una perspectiva etnográfica, ¿sí? Otra disciplina que contribuyó muchísimo también a la metodología cualitativa es la sociología, ¿sí? Acá tienen a Clifford Shaw. Clifford Shaw estaba interesado en saber cuál era el verdadero papel de algunos factores de la sociedad de su época a la hora de explicar por qué algunos jóvenes, entre comillas, triunfaban y otros terminaban en la cárcel, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Fue a una cárcel de la zona donde se encontraba y encontró a alguien que vamos a conocer como Jack, ¿sí? Como Juan, ¿okay? Y le hizo un conjunto de entrevistas largas, en profundidad. Del análisis de esas entrevistas y del análisis de otras cosas, una conclusión fundamental que extrajo Clifford Shaw, a partir de lo que sería una especie de historia natural de una carrera de delincuente, fue descubrir que había un factor que aparecía predominantemente como un factor protector, que era la educación. Entonces, lo que él recomienda después en esta obra, y lo va a hacer después en cuanto a oportunidad tiene, es dentro del ámbito norteamericano, es decir, si no queremos tener tremenda cantidad de pibes en nuestro sistema carcelario o correccional en Estados Unidos, lo que tenemos que hacer es invertir fuertemente en educación, ¿sí? Nada, una conclusión interesante, aportada por un sociólogo y apoyada o derivada de trabajos de entrevistas en profundidad con individuos que estaban dentro del sistema correccional o carcelario de Estados Unidos. ¿Ok? ¿Está? Sociólogo. Entrevista en profundidad como elemento de recogida de datos y de construcción de un cuerpo teórico. E incluso, voy a ir un poquito más lejos, como elemento para aportar al diseño de políticas públicas. Porque cuando él está diciendo, che, Estados Unidos
si no queremos tener todas nuestras cárceles inundadas de pibes y pibas, generemos más dispositivos de apoyo en la educación. ¿Está? ¿Ok? Eso es una propuesta de política pública. Otros sociólogos interesados en otra cosa, ¿sí? Park y Burgess. ¿Qué hicieron ellos dentro de lo que se conoce hoy como Escuela de Sociología de la Universidad de Chicago? Bueno, ellos estaban interesados en cómo viven las personas en las grandes ciudades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la idea es, si yo comprendo cómo viven las personas en las grandes ciudades, puedo ayudar a pensar mejores políticas públicas o mejores ciudades. ¿Sí? Entonces idearon toda una forma de laburo justamente con la proposición de aportar ideas, sugerencias, recomendaciones para entender mejor el comportamiento humano en ambientes urbanos. ¿Sí? Eso es una sociología de la ciudad, diríamos hoy. ¿Ok? Que se resolvió no haciendo cuestionarios, no haciendo experimentos de laboratorio, nada, sino se resolvió a partir de la observación de cómo las personas se vinculan con su entorno, a partir de hablar con los vecinos, con los ciudadanos, ¿sí? Y sistematizar esa información. ¿Ok? Esta escuela entonces tenía como meta desarrollar una ciencia de la ciudad, ¿sí? Muy avanzados para su tiempo. ¿Está? Y hoy eso se conoce también como investigación sociológica urbana, pero de una perspectiva cualitativa. ¿Ok? Y hay muchos colegas hoy que siguen trabajando de esa mirada en Argentina, en Córdoba mismo, ¿sí? Por ejemplo, si tienen tiempo, rastreen al CIEX. ¿Sí? El CIEX es un instituto como el IPSI, un instituto de investigación de doble dependencias de la Universidad Nacional de Córdoba y CONICET, nada más que ellos están especializados en estudios sociales y culturales. Entonces hay gente dentro del CIEC que estudia el tema de cómo estamos en las ciudades. ¿Ok? Son sociólogos generalmente. ¿Vale? Y en Argentina hay muchos de eso también. Vamos más rápido. Llegamos a la década de 40-50. En psicología, si no lo recuerdan, yo se los recuerdo ahora muy rápidamente, es la época que se conoce como la época de las grandes teorías. Todavía coexisten distintos conductismos, ¿sí? Cada uno de ellos con mayor peso o relevancia, sobre todo en el ámbito norteamericano, pero también empieza a haber grietas en esa hegemonía o en ese dominio conductista, que permite que empiece a emerger, por ejemplo, la psicología cognitiva o las ciencias cognitivas y otras formas de pensar la psicología. ¿Sí? Entonces, en ese contexto de dominio de grandes teorías y hegemonía de los métodos cuantitativos, se produce una situación en donde va a empezar a emerger otra forma de pensar la psicología u otras formas de pensar respuestas metodológicas para respondernos preguntas en psicología o en ciencias del comportamiento. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos a Carl Rogers, que seguramente lo han escuchado. ¿Sí? Rogers es una figura importante dentro de la psicoterapia. Con un recorrido interesante porque él no siempre fue un humanista, sino que fue, como muchos de su generación, formado fuertemente dentro de la tradición conductista, ¿okay? Y luego, desencantado con esa tradición e interesado por el campo de la psicoterapia, desarrolla su propio abordaje o perspectiva en psicoterapia, que es la perspectiva de la terapia centrada en el cliente. ¿Sí? Con un fuerte componente humanista, donde el terapeuta no está en una posición asimétrica, ¿sí? No es como en el psicoanálisis, en el conductismo, donde los terapeutas tienen como una posición de saber, saben lo que nos pasa y son los que conocen las competencias y las técnicas que nosotros debemos adquirir para poder salir adelante en nuestra vida, etcétera, etcétera. Desde la perspectiva de Carl Rogers, el terapeuta es como una especie de compañero de viaje que nos tiene que ayudar a lograr nuestra mejor realización, nuestra mejor versión de nosotros mismos. ¿Sí? En ese juego, en ese ejercicio, él se preocupa por saber cómo se usa el lenguaje en la psicoterapia. ¿Sí? Y, curiosamente, aunque lo estemos mencionando de una perspectiva cualitativa como alguien que contribuye a ese fenómeno, también es de las primeras personas en preocuparse por la evaluación de la eficacia de las intervenciones que nosotros desplegamos como psicólogos. En este caso, en particular en psicoterapia. Lo que quería saber Roger era si él era responsable de las modificaciones que se observaban en sus clientes, en sus usuarios. ¿Está claro? Entonces, junta varias cosas en ese ejercicio que hacen que hoy lo recuperemos acá, ¿sabes? Porque no recurre a herramientas cuantitativas tradicionales, sino que hace otro tipo de desarrollo que hace que nos permita entender que es posible pensar el territorio de la psicoterapia por fuera, por ejemplo, del psicoanálisis, que uno naturalmente asociaría con perspectiva más quali, como un espacio donde se puede trabajar haciendo indagación de investigación de una perspectiva cualitativa. Psicología de nuevo. ¿Conocen a Levin? ¿Kurt Lewin? Genial. ¿Sí?
Una cosa que creo que le dijimos al principio del curso es que si hay un campo de la psicología que ha hecho contribuciones enormes, enormes, a cómo investigamos en psicología, es el campo de la psicología social. Y dentro de ese campo, que quizás el ejemplo más interesante de alguien que no solamente desarrolla teorías muy buenas, muy novedosas, sino herramientas metodológicas y técnicas para poder construir esas teorías, es este señor. ¿Sí? Kurt Lewin no solamente trabaja preguntándose sobre diversos aspectos que son centrales para la primera psicología social de ese periodo, sino que además desarrolla una herramienta que hasta el día de hoy usamos todos, los que trabajan en esa perspectiva, que es el paradigma de investigación-acción. ¿Sí? Y a él le debemos algunos conceptos que ustedes van a escuchar de manera permanente dentro de las metodologías cualitativas, como el concepto de recursividad. ¿Sí? Si prestan atención a este diagrama, que es un diagrama original, o sea, este diagrama lo hizo él para representar justamente el paradigma de investigación-acción. Si prestan atención al diagrama van a ver que es una línea que va hacia allá, pero que tiene recursividad. Hace una vuelta, un rulito, sigue. Hace otra vuelta, un rulito, sigue. Y así, y así, y así. Esto es típico de la investigación cualitativa. Si ustedes tuvieran que representar en un gráfico cómo es el proceso de investigación cualitativa, lo único que tienen que hacer es sacar el gráfico de Kurt Lewin y acordarse con memoria y decir que es así. ¿Sí? No hay nada que describa mejor el proceso de investigación cualitativa que esto. ¿Sí? Por contraposición, un proceso cuantitativo, ¿qué sería? Una línea continua. ¿Sí? Hablamos del guión escrito, que no nos deja mucho margen para movernos. ¿Okay? Pero en la investigación cualitativa siempre podemos hacer ajustes que están determinados por la realidad en la que estamos trabajando. ¿Sí? A Kurt Lewin, por ejemplo, le interesaban los problemas de las minorías. ¿Por qué? Porque era parte de una. ¿Sí? Es del grupo de destacados psicólogos alemanes, referentes de algo que se conocía como Gestalt, que tiene que salir volando de Alemania porque venían los nazis cortando cabezas como locos. ¿Sí? Para ponerle cordobés básico. ¿Sí? Entonces, Kurt Lewin está en un lugar que era su propia cultura, su propio país, con su familia, con sus amigos, con sus colegas académicos, con sus propios estudiantes. De pronto tiene que cruzar el Atlántico y se exilia en Estados Unidos. ¿Sí? Y se encuentra a sí mismo como parte de una minoría ahora, que enfrenta diversos problemas, desde ajustarse al idioma, otras pautas culturales. La academia norteamericana no es lo mismo que la academia alemana, los colegas que tienen no son los mismos colegas que tienen allá, los estudiantes con sus características, sus idiosincrasias no son los mismos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una investigación también motivada desde su propia subjetividad, su propia realidad. ¿Ok? ¿Está? Es una figura central de la cual lamentablemente no hablamos mucho en psicología, pero deberíamos hablar más porque, de nuevo, concilia lo que uno podría imaginar como ideal de un investigador en psicología, ¿no? Desarrollo teórico, desarrollo técnico y preocupación por problemas concretos. ¿Ok? ¿Está? Otras contribuciones vinieron del campo de la psiquiatría, ¿sí? Por ejemplo, Goffman ayudó mucho a entender la dinámica de las instituciones de salud mental de la época a partir de estudios en donde él era un observador participante. ¿Sí? Aprovechó su tiempo como residente dentro de una comunidad de salud mental típica de los Estados Unidos y fue registrando todo. Cómo se vinculaban los enfermos entre sí, los enfermeros con ellos, los enfermeros con los médicos, con el personal de apoyo de limpieza o administrativo, etcétera, etcétera. Termina describiendo o presentando una radiografía bastante cruda de cómo eran las instituciones psiquiátricas de la época. ¿Sí? Termina en esta obra que se conoce como Asilos. Ensayos sobre la situación social de pacientes mentales y otros internados. ¿Sí? En ese contexto tenemos resurgimiento entonces de la metodología cualitativa en la década de 60, el estudio de la vida diaria de un hospital mental de Goffman, y de ahí saltamos a la década del 80, en donde nuevamente hay un incremento del interés por la investigación cualitativa en psicología. ¿Sí? No es que dejó de hacerse investigación cualitativa, sino que, bueno, tengan en cuenta que es un proceso en donde durante muchos de estos años el paradigma hegemónico fue el cuantitativo. Entonces, la investigación cualitativa siguió haciéndose, siguió nutriéndose de las contribuciones de otros campos disciplinarios, la antropología, la sociología, ¿sí? Hasta poder tener una identidad y una definición propia. ¿Ok? Dime. ¿Qué pasó en la década del 80? En la década del 80 vuelve a haber un interés por la investigación cualitativa en psicología.
¿Qué elementos contribuyeron a ese último empujón o resurgimiento de la investigación cualitativa? Bueno, vamos a tomar un par de palabras. Vamos a introducir a Jonathan Potter, que es otro psicólogo clínico contemporáneo, ustedes que sí, interesados en las metodologías cualitativas, ¿sí? Potter, en una entrada para una enciclopedia, donde le piden que escriba sobre los métodos cualitativos, dice lo siguiente: los métodos cuantitativos tradicionales no han demostrado ser exitosos en aportar avances importantes para el entendimiento del comportamiento humano, dice. Entonces, suma. Además, las perspectivas en ciencias cambiaron radicalmente desde 1950. Si de 1950, que era la época dorada del positivismo, o del neopositivismo, a la década del 90 y principios del 2000, empiezan a emerger otras formas de concebir el mundo desde una perspectiva científica, ¿sí? Otros modelos u otras perspectivas o otros paradigmas científicos, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor seguramente han escuchado hablar de Kuhn, ¿sí? ¿Okay? Bueno, ahí tienen una representación. O Lakatos o algunas otras figuras de la filosofía de la ciencia, ¿sí? Que proponen otras miradas alternativas a la mirada del positivismo tradicional, que supone que el conocimiento se va acumulando, ¿sí? Existe un intercambio creciente con disciplinas en que los métodos cualitativos tienen mayor tradición, por ejemplo el campo de la sociología y la antropología, que están mucho más consolidados y más amigados con esas disciplinas, o se crearon o se configuraron gracias a esas disciplinas. Bueno, para ese periodo la psicología tiene más diálogo, se enriquece más, contribuye más, hay más colaboraciones sobre fenómenos psicológicos, conductuales o sociales. Volvemos a Kasdy, del autor del que hablamos antes, ¿sí? Ahora le pedimos que nos respondan otra pregunta. ¿Qué elementos contribuyeron para el desarrollo de los métodos cualitativos? ¿Qué nos dice Kasdy? En algún punto comparte la mirada de Potter, dice: la insatisfacción y reacción en la investigación cuantitativa como se la concibe y practica comúnmente, la influencia de perspectivas filosóficas que se enfocan en la descripción, en el significado, en las intenciones, en el propósito, en el contexto. Él habla ahí particularmente del fuerte peso de la fenomenología como tradición filosófica, ¿sí? Y la influencia de tradiciones de investigación en la que él o la investigadora participa y elabora el tema en cuestión en gran detalle como forma de conocer los aspectos principales. O sea, esto que hablábamos de que se refleja en la observación participante, yo soy parte de aquello que estoy tratando de observar, entender, bueno, nada. Esto empieza a calar más fuertemente en la psicología en la década del 80, década del 90, termina de eclosionar entre fines del 90 y principios del 2000, ¿sí? Que es lo que explica el resurgimiento de la aproximación cualitativa dentro del campo de la psicología. Por siempre, por supuesto, ¿tá? Si no, me pongo una demanda legal más o menos. Principios inspiradores de los métodos cualitativos. Vamos rápido. Primer principio, concepción múltiple de la realidad. Por lo menos hay dos ya. La mía, como investigador, y la tuya. Si sos la persona con la que estoy trabajando sobre qué piensa un estudiante sobre ser estudiante en una carrera como la nuestra, en una universidad como la nuestra, ¿sí? Pero si estamos todos los que estamos acá y yo estoy interesado en ese fenómeno, hay concepción múltiple de la realidad, ¿va? Muchas perspectivas sobre el mismo fenómeno, muchas miradas, ¿sí? Sobre la realidad de ser estudiante, por ejemplo, imagínense que acá hay por lo menos dos roles implicados, ¿sí? No hay nadie acá, pero por lo menos dos roles: estudiante, docente, ¿sí? Pero el ecosistema universitario también tiene personas de apoyo, también tiene otros personajes que no están formalizados, pero que forman parte de nuestro ecosistema, ¿sí? Cualquiera de ustedes capaz conoce el nombre o sabe ubicar geográficamente dónde están los kiosquitos que no son formales, pero que son de parte de la vida cotidiana de la facultad, ¿sí? Sabemos todos que se concentran generalmente frente al centro de estudiantes, ¿sí? Entonces, no son no docentes, no son docentes, no son estudiantes, pero sería muy difícil concebir la vida cotidiana nuestra si no supiéramos que ellos están ahí, ofreciendo un servicio, que a veces no es solamente vender una galletita, sino conversar con ustedes, por ejemplo, o con un profe, ¿tá? O compartir un mate, ¿ok? ¿Tá? Concepciones múltiples de la realidad. Comprensión de los fenómenos como principal objetivo científico. Comprensión, ¿ok? No es explicación. Eso corresponde a la otra tradición, ¿sí? Acá buscamos comprender. Apuntamos a la subjetividad de los individuos que forman parte de la realidad que nos interesa. Investigador o investigadora y objeto de investigación. Aquí habría que, para hablar con mayor propiedad, tendríamos que decir sujeto de investigación. Se interrelacionan e influyen mutuamente, ¿ok?
Cuando yo hablo con ella sobre qué es la vida universitaria, ella probablemente se ve influida por la figura del profesor Juan Godoy y yo me veo influido por la experiencia singular de hablar con un estudiante de carne y hueso que se llama Josefina. ¿Está? ¿Ok? ¿Está? No voy a hacer, desde esta perspectiva, no voy a hacer nada por mantener la distancia con ella, sino que simplemente lo que quiero es que nuestras singularidades circulen en un contexto situado, porque eso me va a ayudar a entender mejor qué es ser un estudiante para ella. Y a lo mejor en el proceso ella descubre o entiende mejor qué es ser profesor en este contexto. ¿Está? ¿Ok? Entonces, nos interrelacionamos y nos influimos mutuamente. Y no hacemos nada por controlar eso, que es todo lo contrario de la tradición cuantitativa. En la tradición cuantitativa, la palabra control se la vamos a estar diciendo un montón de veces porque tiene que ver justamente con impedir que factores externos o propios influyan sobre el fenómeno que queremos estudiar. ¿Está claro? ¿Sí? Esa no es la realidad. Otros principios. Pretendemos un conocimiento de carácter ideográfico. ¿Qué quiere decir esto? Que nos concentramos en lo singular, en el individuo, en la persona, en esa unidad. ¿Está? Describimos casos individuales. Piensen, por ejemplo, en lo que hacía Freud. Eso es una aproximación ideográfica. Cada caso es singular para él. ¿Está? No podemos distinguir causas de efectos. De nuevo, este no es el paradigma apropiado para dar cuenta de relaciones de causa-efecto o de causalidad. ¿Sí? En nuestra caja de herramientas hay otros paradigmas u otras herramientas para eso. Acá nos interesa la comprensión. Y como además nos interesamos en la comprensión, nosotros somos parte del problema que queremos investigar, es muy difícil saber dónde empieza algo y dónde termina algo. No es la pretensión. ¿Sí? Otro elemento característico de esto es que los valores están implicados en la investigación. ¿Sí? Si yo creo que soy progre, no lo pongo en suspenso, sino que lo traigo a la interacción con el estudiante. ¿Sí? Si Josefina se define a sí misma como progresista, no lo va a apartar. ¿Sí? Naturalmente va a surgir en su discurso. Entonces, cuando hablemos sobre temas importantes, como por ejemplo qué es lo que se celebra hoy, o se conmemora hoy, si ella es progresista, seguramente va a decir, sí, yo estoy totalmente de acuerdo o participo activamente o defiendo activamente los derechos de las minorías. ¿Sí? Si no lo es y me lo quiere manifestar, es parte del proceso de investigación. Este proceso, este paradigma, nuestra forma de hacer investigación, permite que aparezcan los valores personales de las personas que participan del estudio y del investigador o investigadora que coordina el estudio. ¿Ok? ¿Estamos? Más características. La fuente principal y directa de los datos son situaciones naturales. ¿Sí? No vamos al laboratorio nunca con este paradigma. ¿Ok? Salvo que el laboratorio sea mi objeto de estudio. ¿Sí? Por ejemplo, Latour, que era un sociólogo muy reconocido, que falleció hace muy poco, lamentablemente, una de sus obras más reconocidas es un trabajo donde él pasa su tiempo en un laboratorio. Porque está interesado en las dinámicas que se dan entre becarios, tesistas, investigadores y personal de apoyo. ¿Sí? La vida en un laboratorio es lo que le interesa. ¿Sí? ¿Sí? Un ejemplo raro, pero es un ejemplo donde sí se puede hacer investigación cualitativa en un laboratorio. ¿Okay? Volvamos acá. Situaciones naturales. Si nos interesa la vida del estudiante universitario, ¿dónde lo vamos a estudiar? En la universidad, donde pasa la mayor parte de su tiempo. ¿Sí? No quiere decir que no vayamos a su casa. ¿Ah? Pero la definición de universidad es esto. Entonces, acá es donde probablemente pase más tiempo, o en los pasillos de la facu. ¿Sí? Hoy, que sabemos después de 2 años de pandemia, que forma ya parte de nuestra cotidianidad, en un Zoom, en un Meet. ¿Sí? Es factible hacer estudios cualitativos a partir de la virtualidad y vamos a encontrar con una mirada dividida. ¿Sí? En el primer año de pandemia, por ejemplo, que nos agarró así mal, todos mal preparados, la gente que hacía investigación cualitativa tradicional, ¿qué problema tuvo? Exactamente. Si estaba trabajando en una barriada, no pudo ir a la barriada. ¿Sí? Y enfrentada a la decisión de continúo haciendo meets con la gente de la barriada, muchos dijeron no. Eso desnaturaliza el tipo de investigación con el que yo estoy comprometido. Entonces se plantaron ahí, hicieron otro tipo de laburo, procesaron lo que tenían o fueron imaginando cómo iban a recuperar el tiempo después cuando se volviera a la normalidad.
¿Okay? Otros dijeron no, transformamos no. La virtualidad no es más que otra manera en que las personas se relacionan entre sí. Y a lo mejor surgen cosas que de otra manera no surgirían. Así que le damos para adelante con entrevistas grupales virtuales. ¿Está? Pero si no, situación natural. ¿Ok? El investigador se convierte en el principal instrumento de recogida de datos. ¿Sí? Yo puedo ver, yo puedo entrevistar, yo puedo hablar, yo puedo escuchar si estoy en el mismo sitio donde están las personas. ¿Sí? Así que soy el principal instrumento de recogida de datos. ¿Ok? ¿Estamos? Incorporo el conocimiento tácito mío, de las personas. O sea, de nuevo, si yo soy progre, soy hincha de Boca, soy de Belgrano y me toca ir a hacer un trabajo de campo acá, en zona sur, ¿me va a ir bien si aparezco con camiseta de celeste? No lo sé. Pero está claro que por mucho esfuerzo que yo haga, si soy investigador cualitativo, en la dinámica de esa comunidad, cada fin de semana va a surgir el tema del fútbol. Entonces puede ser una herramienta para mí para socializar con ese grupo y conocer más cosas. ¿Sí? ¿Vamos? Otras características, aplicación de técnicas de recogida de datos abiertas. Abiertas. ¿Qué quiere decir? No se lleven la noción de que vale cualquier cosa, porque en general, como les dije, uno sigue una pauta de trabajo. Entonces hay pilares básicos del laburo cualitativo. ¿Sí? La observación participante y la entrevista en profundidad son como los caballitos de batalla. Pero tengo que ser flexible, como dijo la compañera acá. ¿Sí? Si en un momento pinta hacer observación participante, vamos con la observación participante. Si en un momento pinta entrevista en profundidad, vamos con la entrevista en profundidad. Si en un momento pinta tener a las matronas de un barrio justo que están en el dispensario charlando desentendidamente sobre temas de salud del barrio y pinta trabajar en esas condiciones, le damos para adelante, aunque no lo hubiera tenido planificado originalmente para ese día o en mi protocolo de laburo. ¿Sí? Pero si yo estoy laburando sobre las condiciones de salud mental de la barriada, esa es una oportunidad que no me puedo perder. ¿Está claro? Bien. Muestreo intencional, yo elijo dónde voy a laburar en el campo. ¿Sí? O a veces respondo a una demanda puntual. ¿Sí? Por ejemplo, la facultad ahora tiene una nueva secretaria de extensión, que no sé si la conocen, que es la profe Mariela Sacchetti. ¿Sí? Mariela, como marca distintiva de su gestión, lo que está haciendo ahora es comunicando a toda la comunidad docente de la facultad cada vez que llega una demanda puntual. Entonces, por ejemplo, llega una demanda del área de salud pública de la provincia de Córdoba y la traslada a toda la comunidad de docentes y dice, che, nos están pidiendo capacitación sobre temas de adolescencia en tal cosa. Perfecto. Y ahora, por ejemplo, la última demanda que trae es una demanda de un barrio y de una institución que trabaja con, o que se enfrentan con, mejor dicho, con el problema de que muchos de los jóvenes de su comunidad tienen problemas de consumo problemático. Entonces nos traslada la demanda a la comunidad de la facultad diciendo, este lugar, con estas condiciones, tiene este problema. ¿Qué respuesta le podemos dar? Bueno, no es que yo salí a buscar ese barrio. Ese barrio en particular tiene una demanda concreta que alguien, algún equipo, algún grupo de la facultad de psicología intentará responder. ¿Está? Orientado. Y análisis inductivo de los datos. Interesa analizar los datos que se producen de esa singularidad. Ese individuo, Josefina, el grupo clase de método, la facultad de psicología, el barrio Iponá o lo que fuere, ¿sí? Pero tomándolo como una singularidad, como una unidad. ¿Estamos? ¿Qué otras características tiene esta aproximación? La teoría se genera a partir de los datos de una realidad concreta. ¿Quiere decir esto? ¿Que vamos sin teoría? No. Pero quizás la mejor descripción es que vamos sin estar casados con esa teoría, sin estar comprometidos totalmente con esa teoría. ¿Por qué? Porque la propia realidad nos va a aportar elementos que van a corregir esa teoría, la van a ajustar, la van a ayudar. ¿Sí? Una de las consultas que hicieron en el foro teórico, la única, está desdoblada porque es la misma persona, hace varias preguntas. Una de las consultas es si la etapa básica de construcción de marco teórico es compartida por las cualitativas y las cuantitativas. ¿Dónde está? Es compartida, les adelanto, pero tiene sus matices. ¿Sí? En la perspectiva cuantitativa es absolutamente necesaria. Si no tengo un marco teórico previo, no puedo seguir avanzando en el desarrollo de mi proyecto de investigación. Pero en la parte cualitativa se toma como un proceso. ¿Por qué?
Por esto, porque efectivamente los ajustes de la teoría van a devenir de los datos que yo vaya produciendo con esa comunidad, con esa singularidad, con ese individuo. ¿Sí? Entonces, arrancan al principio, me proveen de un marco general, pero no estoy tan comprometido con eso porque sé que la propia realidad se va a terminar imponiendo o me va a dar indicaciones para hacer los ajustes necesarios. ¿Vamos? El diseño de investigaciones es no estándar. ¿Qué quiere decir esto? Volvemos a la metáfora del guión. En la aproximación cuantitativa yo describo cada paso que doy. Y de hecho sigo un protocolo. No puedo llegar a Z sin haber pasado antes por A, por B y lo que sea. ¿De acuerdo? En las metodologías cualitativas eso no es necesariamente así. ¿Sí? Yo puedo tener un diseño de investigación diciendo, yo propongo hacer esto, pero de nuevo, apenas pongo un pie en el terreno, ¿qué va a pasar? Probablemente tenga que cambiar de realidad. ¿Sí? O ajustarme yo a esa realidad, no cambiar de realidad. Hay un aspecto de la investigación cualitativa donde lo que se pretende es cambiar la realidad, pero no por el investigador, sino porque surge de las propias demandas de la comunidad. Es el aspecto que es resuelto con la investigación, acción participativa. Yo investigo sobre un fenómeno que aqueja esa realidad, pero además trabajo activamente con los integrantes de esa comunidad o realidad para transformarlo. Eso es una forma de hacer investigación que en Latinoamérica particularmente y en Argentina ha tenido mucho éxito, por justamente las realidades complejas que nosotros tenemos en nuestras barriadas y comunidades. ¿Sí? Entonces, de ahí van a ver que hay muchos proyectos vinculados con, por ejemplo, la alfabetización, la escolarización, la disminución de la violencia o el problema del consumo de sustancias, ¿sí? En donde el investigador no es que está de paso, sino que trabaja codo a codo con los integrantes o los referentes de esa comunidad para transformar esa realidad. ¿Okay? Esa es una marca muy distintiva de muchas aproximaciones cualitativas del campo de las ciencias sociales, la psicología incluida, en Latinoamérica y en Argentina. ¿Está? ¿Hay criterios de validez específicos? Sí. ¿Qué quiere decir esto? Seguramente recordarán los conceptos de fiabilidad y validez. ¿Okay? ¿Existen acá? ¿Qué les parece? Hay tres alternativas. ¿Sí? ¿No? Depende. Hay una vía que dice que no. ¿Okay? ¿Por qué? Porque básicamente lo que reconocen es que fiabilidad y validez son términos originados ¿en dónde? En lo cuantitativo, en la psicometría. Entonces no tienen nada que ver con nosotros. Nosotros tenemos nuestros propios criterios de validez, van a decir algunos. Otros dicen, sí los tenemos, pero son diferentes. ¿Sí? Tenemos la misma preocupación que el colega que hace aproximaciones cuantitativas. Queremos confiar en lo que estamos observando para que otros además puedan aprovecharse de ese conocimiento. Entonces, tenemos que establecer alguna pauta, alguna regla para asegurarnos que ese conocimiento es fiable, válido, pero usamos nuestros propios términos. ¿Ok? Y el otro es el depende, porque depende de la situación. ¿Ok? ¿Estamos? No hay respuestas sencillas acá. Todo tiene una tradición por detrás o argumentos por detrás. Fíjense con cuál se posicionan ustedes y fíjense qué respuesta le pueden dar a eso. ¿Okay? Este es un cuadro extraído del texto de León y Montero. Dime. Por acá. ¿Se utiliza algún, para querer validar sobre su conocimiento, no usa alguna técnica cuando ahí ya cambia, ya no es cuál sería ya mixto? Y podría ser un mixto o podría ser de la tradición que dice, bueno, sí podemos usar conceptos equivalentes de fiabilidad y validez, pero acomodados a nuestra cultura epistemológica, si se quiere. ¿Sí? Pero si hablamos de tradición mixta, la tradición mixta es una tradición pragmática que define las herramientas metodológicas en función de la naturaleza del problema y que a la hora de hablar de fiabilidad y validez probablemente lo haga sin tantas vueltas. Diga, sí, usamos estos procedimientos y ya está. ¿Sí? A los fines prácticos, quédate con esta situación que yo mencionaba recién. Criterios de validez específicos. Quédate con eso, como matices, ¿sí? O por lo menos como características genéricas. Después entran los matices, ¿sí? Estaba diciendo, este cuadro
no está dentro de los materiales que ustedes tienen que leer. Está sacado de León y Montero, pero no del capítulo que tienen que leer de León y Montero, ¿sí? No obstante, ayer, si están prestando atención en el ABP, ¿qué aviso les mandé último ayer? ¿Se acuerdan? ¿Lo vieron ya? Yo que vengo del campo de la cognitiva conductual, eso se llama no aplicar un refuerzo al profesor, ¿sí? Entonces, si el profesor hace una acción, un operante interesante, y no lo refuerzan, ¿qué va a ocurrir con ese operante? ¿Se va a repetir en el futuro o no? Me están desalentando. Si entran al ABP, que deberían entrar con regularidad, el último aviso que les dimos, que está asociado con la actividad especial que hice el lunes, tiene que ver con la recomendación de que se suscriban, si no lo han hecho aún, a la biblioteca, y si no quieren hacer la biblioteca, por lo menos al servicio que ofrece la biblioteca, que se llama El Libro. ¿Por qué? Porque dentro de la plataforma El Libro está completo el texto de León y Montero, que estamos usando una asignatura por partes. ¿Okay? Además de que hay un montón más de libros de psicología que les pueden servir. Y revistas de psicología españolas muy buenas también. ¿Ok? ¿Está? Este cuadro, que les puede servir como resumen, está extraído del primer capítulo que León y Montero, o de la primera sección que León y Montero le dedican a los métodos cualitativos. ¿Sí? Entonces, ¿qué dicen ellos acá? Características generales de las metodologías cualitativas. Se comienza desde la perspectiva de los participantes y atendiendo a su diversidad. Les tiene que quedar claro, ya lo acabamos de decir. Se busca entender el fenómeno desde su interior. La evidencia empírica está expresada mayoritariamente en forma verbal, discurso, oral o escrito. Se estudian los fenómenos en su totalidad y es un contexto natural. Se incluye la reflexión del investigador sobre su experiencia, ¿sí? No estoy apartado de esa situación, formo parte de esa situación. Y se usan otras garantías del proceso. Volvemos acá, a los criterios de validez específicos, ¿sí? Por ejemplo, un criterio de validez específico para vos que preguntabas es: cuando estoy haciendo mi proyecto, mi trabajo de investigación en campo, es preguntarle a la comunidad si lo que estoy reflejando, comunicando en mi informe, en mi documento, en mi tesis doctoral, lo que sea, da cuenta de lo que específicamente ellos viven, sienten, piensan o me contaron. ¿Sí? Entonces, no es un criterio de validez científico, pero es una forma de validar lo que yo estoy haciendo. Si la comunidad se ve reflejada en lo que yo estoy haciendo, yo puedo estar relativamente tranquilo de que hice un buen laburo. ¿Está claro? ¿Vamos más rápido? Mi reloj no está atrasado, ¿no? ¿Qué otra cosa le exigimos a las metodologías cualitativas? Bueno, representatividad, relevancia y plausibilidad de los datos. ¿Okay? Esto es parecido a lo que discutíamos recién en relación a fiabilidad y validez. ¿Sí? Quienes trabajamos en investigación tenemos que asegurarnos que lo que hacemos tiene ciertas características. ¿Sí? Usemos genéricamente, por ahora permítanme usarlo, aunque estemos en la unidad quali, el término de fiabilidad y validez. Tenemos que confiar en lo que hacemos. ¿Sí? ¿Okay? Quienes trabajan en una perspectiva cualitativa también tienen que hacer lo mismo. ¿Sí? Pero ellos hablan de validez semántica de los datos, por ejemplo. ¿Okay? O hablan de este concepto que es central para las metodologías cualitativas, que es triangulación. ¿Sí? El poder observar lo mismo, o dar cuenta de lo mismo, o encontrar lo mismo, pero recurriendo a la triangulación como concepto, que quiere decir que me valgo de diferentes miradas o aproximaciones para dar cuenta del fenómeno, para poder encontrar un patrón ahí. ¿Okay? Descripción del propio proceso seguido en la obtención y análisis de la información, algo que dentro de la perspectiva cuantitativa nunca van a encontrar, salvo que tomemos como equivalente en algún punto la sección de métodos, pasos, procedimientos que uno siguió, que encuentran en los papers tradicionales de la vía cuantitativa. Pero si no, es más propio de la tradición quali que yo cuente el proceso que seguí, cómo me aproximé a la comunidad, cómo identifiqué a los referentes o informantes clave, qué acciones desplegué para poder ganar la confianza de la comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Armo una narración de eso. ¿Okay? Y la investigación como un proceso de búsqueda deliberativa. ¿Sí? Vamos avanzando, recursividad, recuerden el grafiquito de Kurlevy, ¿sí? Integramos la mirada, la perspectiva, la voz de los participantes, las participantes de esa comunidad. ¿Vamos? Acá tenemos a Norman Denzin, que también falleció, pero todas las grandes figuras que construyeron los mejores manuales de metodología cualitativa ya me parece que escucharon todos, pobres. Denzin nos responde esta pregunta. ¿Sí? Es como
si tuviéramos acá, decimos, Norman, tiranos en cordobés básico qué es la triangulación. ¿Tá? Lo que dice él es, se puede triangular entre diferentes teorías, entre distintas metodologías, entre diversas técnicas de registro de evidencia empírica o entre diferentes investigadores. ¿Sí? Necesito dos o más miradas diferentes que pueden provenir de distintas teorías, distintas metodologías, hasta distintos investigadores sobre el mismo fenómeno, para encontrar coherencia, convergencia, sentido en el fenómeno que estoy tratando de estudiar. ¿Estamos hasta acá? No se excluye, dice Norman, la posibilidad de que se pudieran cruzar varios elementos de distintos planos. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, triangulación es un concepto central dentro de las metodologías cualitativas porque nos ayuda a tener más confianza en la información que obtenemos, porque sumamos más vectores, más miradas, más perspectivas a la comprensión o al esfuerzo de comprender ese fenómeno. ¿Vamos? Sigamos. ¿Qué más se le exige a las metodologías cualitativas? Fundamentación teórica de la investigación y de los análisis e interpretaciones que incluye. Esto se conoce como validez hermenéutica de la investigación. ¿Ah? ¿Y cuál es la dinámica relacional de la investigación? Da cuenta de otro concepto que es la validez pragmática. Le tenemos que contar a los participantes del estudio qué es lo que encontramos. Recién hablábamos de eso. ¿Sí? Si las participantes del estudio, de esa comunidad, de esa barriada, de ese hospital, del lugar que sea, me dicen, sí, me veo reflejado en eso. Sí, eso que estás contando da cuenta de nuestra realidad, de nuestra subjetividad, de nuestros problemas, de nuestros desafíos, de nuestras dificultades. Bueno, es una forma de tener validez pragmática, de poder confiar que el trabajo que hice está bien hecho. ¿Sí? Considerar las audiencias a las que se debe acudir, es decir, qué tipo de personas son las que vamos a consultar para poder tener ese feedback, esa devolución. Caracterización de la investigación cualitativa, ahora de nuevo por dos investigadores centrales de la investigación cualitativa. Déjenme ver un segundo. Recién les presentaba a Norman Densey, ¿sí? Norman Densey junto con Lincoln crearon otro de los manuales de investigación cualitativa que son centrales hoy para cualquiera que quiera hacer investigación cualitativa en ciencias sociales. ¿Sí? Para ellos, fíjense, dice, la investigación cualitativa es un campo interdisciplinar, o sea, psicología, sociología, antropología, para empezar por lo menos, transdisciplinar y a veces contradisciplinar. ¿Sí? A veces es un campo de disputa, de tensión, de pelea. ¿Okay? Atraviesa tanto las humanidades como las ciencias físicas y las ciencias sociales. La investigación cualitativa es muchas cosas al mismo tiempo. Es multiparadigmática. Sus practicantes son sensibles al valor de la aproximación multimétodo, o sea, se usan muchas herramientas metodológicas para poder responder la pregunta que les interesa. Están comprometidos con las perspectivas naturalistas y con la comprensión interpretativa de la experiencia humana. Al mismo tiempo, el campo es implícitamente político y está marcado por múltiples posiciones éticas y políticas. ¿Tá? Volvemos al tema de los valores. No quedan en suspenso. Soy liberal, soy conservador, soy progresista, qué sé yo, no quedan afuera cuando entro a la comunidad. Están ahí, fluyen, se expresan, matizan lo que hago. Y lo mismo vale para las personas con las que me vinculo en esa comunidad. ¿Tá? La investigación cualitativa abraza dos tensiones al mismo tiempo. Por un lado, está inmersa en una amplia sensibilidad crítica feminista. Estamos hablando de un texto del 2000, gente. O sea, fíjense que ya se estaba discutiendo sobre eso, ¿no? Inmersa en una amplia sensibilidad crítica, feminista, posmoderna, interpretativa. Y por el otro está pegado a un positivismo más estrechamente definido, pospositivismo, y a concepciones humanistas y naturalistas de la experiencia humana y a sus correspondientes análisis. Año 2000. ¿Sí? Densey y Lincoln en una obra central, en un manual de investigación cualitativa, que es un clásico. ¿Tá? Bueno, ¿qué otros elementos caracterizan a la investigación cualitativa, ya yendo más a lo técnico y adelantándonos un poquito a lo que van a ver la semana que viene con sí? La observación no es cualquier tipo de observación, se llama observación participante. También hay espacio acá, como lo hacían los primeros psicólogos y psicólogas, para la autoobservación. Yo puedo autoobservar, no hay problema con eso. ¿Sí? Algo que dentro de la tradición cuantitativa se vería mal, por el tema del ruido que introduciría, que yo me
observe a mí mismo, dentro de la tradición cualitativa es totalmente factible. No hay problema. ¿Qué más me interesa? Todo lo que es conducta verbal que se pueda transformar en material documental. Y lo puedo resolver a partir de entrevistas en profundidad o discusiones en grupo o focus group, como lo van a encontrar en algunos materiales. ¿Y qué otra cosa me interesa? Todo lo que pueda ser registrar un material documental propiamente dicho, como por ejemplo los documentos personales o registros biográficos. ¿Ok? ¿Vamos? Dentro de todo lo que estamos discutiendo y que van a ver en profundidad la semana que viene, hay distintos abordajes que son bastante frecuentes hoy dentro de la tradición cualitativa, ¿sí? La etnografía es uno, ya lo recordarán por la antropología. La etnometodología es otra, pariente cercana de la etnografía. La teoría fundamentada, la investigación-acción y el estudio de caso, ¿sí? En lo que nos queda hacemos un ping-pong rapidísimo. Etnografía. ¿De qué se ocupa? Cuestiones descriptivas, interpretativas, ideas, valores y prácticas de una cultura, de una sociedad, de un grupo pueden ser abordados con la etnografía. ¿Qué técnicas se usan? Entrevista no estructurada, observación participante, notas de campo, uso de documentos, registros y podemos hacer un diagrama de redes sociales. ¿Quiénes son quiénes dentro de esa comunidad? ¿Quiénes son referentes? ¿Quiénes aparecen o desaparecen en función de las temáticas que surjan? Características de la etnografía: descripción o reconstrucción analítica de carácter interpretativo de esa cultura, de esa forma de vida o de la estructura del grupo. ¿Está claro? ¿Sí? De nuevo, es un pantallazo. Después lo van a ver en profundidad con sí. Y pueden ir leyéndolo ustedes en el material que tienen en la unidad. Etnometodología, prima cercana de la etnografía. ¿De qué se ocupa? Se ocupa de las prácticas o actividades cotidianas que están centradas en la interacción verbal o el diálogo. Exclusivamente. ¿Está? ¿Sí? La otra es como que sirve para un montón de cosas. Vemos, observamos. Si hay diálogo, bien, y si no hay diálogo, también registramos, porque la gente dice cosas sin hablar. ¿Okay? Pero en esta aproximación lo que interesa es lo verbal, el diálogo. ¿Está? Entonces, ¿qué se hace? Registros de conversaciones y diálogos, entrevistas, observación y notas de campo. Características. ¿Qué interesa esta aproximación? Interesan las estrategias empleadas por las personas para construir y dar sentido a sus prácticas cotidianas. ¿Sí? Se utilizan datos originales, el discurso propio de las personas. ¿Estamos? También es una mirada interpretativa. Siempre. O sea, lo hermenéutico, lo interpretativo siempre está presente. ¿Está? Teoría fundamentada. Un poquitín más complejo. Demanda más laburo para ustedes si quieren encargar un trabajo de esa perspectiva. ¿Sí? Esta forma de trabajo fue propuesta por otros referentes de los métodos cualitativos que se llaman Glasser y Strauss. ¿Sí? Ellos estudiaron en el ámbito hospitalario cómo ocurría la muerte en pacientes que se encontraban gravemente enfermos. ¿Ok? Entonces, la investigación de ellos se centró en la forma en cómo era manejada la muerte en los profesionales y en los pacientes terminales propiamente dicho. ¿Ok? Y ese trabajo, por su naturaleza, le permitió que desarrollaran estrategias metodológicas para el análisis de datos y para la producción de teorías. ¿Sí? Esto fue en el 65. En el 67 publican justamente lo que ellos llaman el descubrimiento de la teoría fundamentada. ¿Sí? De la experiencia realizada en ese laburo, de la sistematización de las acciones que hicieron para poder recoger todas estas impresiones de profesionales y pacientes terminales, resultó una forma de trabajo que ellos formalizaron, a la redundancia, como teoría fundamentada y la presentaron en un libro, que fue este, ¿sí? Que proponen estas estrategias como alternativa para la generación de teorías a partir de la investigación basada en datos en lugar de comprobar teorías ya existentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando ellos se empezaban a preocupar por esto, no había una teoría sobre la muerte o las vivencias asociadas con la muerte de pacientes oncológicos. ¿Sí? Fueron de las primeras personas que se acercaron a ese tipo de población interesados en saber, bueno, ¿cómo es la experiencia humana de saber que te vas a morir? ¿O cómo es la experiencia humana de alguien que se dedica toda su vida a la salud y le toca laburar con gente que sabe que se va a morir? ¿Okay? No había teoría sobre eso. ¿Sí? Ellos son de los primeros en abordar este fenómeno y de desarrollar una herramienta apropiada para dar cuenta de eso. ¿Okay? Te corté justo donde me estás por sur. Y ahora no te acordás la pregunta. No sé cómo formularla. O sea, Ahora te la
No, la teoría de ellos, el ejemplo lo traigo a colación porque es bien representativo de esto que les ocurrió a ellos. Ellos abordaron un fenómeno para el cual no había teorías consolidadas. Pero siempre las teorías fundamentadas van a ser a partir de investigaciones que no tienen teoría. No necesariamente. Hoy, no necesariamente, ¿sí? Porque pensá que del 60 para acá, en términos que tienen que ver con la psicología o con el comportamiento, no hemos dejado de producir teorías de todo tipo. ¿Sí? Lo que plantea la teoría fundamentada es una forma de generar teoría que no está presente en otro tipo de aproximaciones, particularmente dentro de la aproximación cuantitativa. ¿Sí? Entonces, cuando hablábamos al principio de la importancia de generar categorías para poder clasificar la información, todo eso de alguna manera se ve muy bien reflejado en lo que es la teoría fundamentada. ¿Sí? Por eso es una teoría fundamentada o argumentada. ¿Sí? Porque yo te propongo una explicación sobre este fenómeno que está fundamentada o basada en los datos propios, lo que recogí como patrón, lo que observé como algo sistemático, analizar esta experiencia tan central en la vida de las personas, y lo que haya podido recoger o sumar de teorías que a lo mejor están dando vueltas por ahí, ¿sí? Pero que son como piezas de rompecabezas. ¿Estamos? ¿Ok? Igual, no se asusten, convengamos en el tiempo que tenemos que esto es como un tour, ¿sí? Ahí está la pirámide, allá está el obelisco, allá. No puedo profundizar, eso lo va a hacer Silvina, ¿está? Entonces simplemente por ahora hagan un pantallazo que los va a orientar en la lectura en profundidad de los textos, particularmente los que son específicos de la unidad, como los de Flick y los demás. Bueno, nada, ahí van a tener un poco más de elementos, ¿está? Aquí hay más aspectos de la teoría fundamentada. Se ocupa de aspectos del proceso, de experiencias a lo largo del tiempo, del estudio del cambio, se vale de entrevistas, de la observación participante, de grupos de discusión, de uso de datos secundarios, ¿sí? Énfasis en la generación de teoría, se habla de muestreo teórico acá, ¿sí? Y método comparativo constante, que ya lo van a ver en profundidad con Sil, porque, de nuevo, recordemos una de las características que vimos de la metodología cualitativa, que es la recursividad. ¿Se termina la investigación cualitativa en algún momento? Técnicamente no. ¿Ok? O sea, mientras yo tenga recursos y tenga el visto bueno de la comunidad con la que estoy trabajando, yo puedo estar con esa comunidad todo el tiempo laburando. ¿Sí? Entonces, pero por ejemplo, ¿qué es lo que se termina? Y si vos sos, si Josefina fuera tesista del doctor Guido García Bastán, de la Cátedra de Psicología Social, lo que se va a terminar es la tesis, no el fenómeno. ¿Sí? Entonces, si tu tesis era sobre un fenómeno de violencia escolar, que yo trabajando con Guido, desde la Cátedra de Psicología Social, vos en algún momento tenés que parar, vas a tener que hacer un muestreo teórico y vas a estar valiéndote de esto para decir hasta acá llegamos. Porque tengo un impedimento institucional, la institución me espera, una vez que yo presente el proyecto, tanto tiempo para que yo defienda mi tesis. ¿Sí? ¿Ok? Pero el fenómeno sigue, por supuesto que sí. Y si Josefina, por ejemplo, tuviera decidido una continuación de la vida académica y dice, bueno, una vez que me reciba quiero ser becaria de doctorado. Bueno, podría seguir trabajando con el mismo fenómeno. Podría ser becaria postdoctoral, podría ser investigador de carrera de CONICET como ha hecho Guido, que es más o menos el recorrido que estoy relatando ahora. ¿No? ¿Ok? Vamos trabajando siempre sobre cuestiones vinculadas con el ámbito escolar. ¿Vale? ¿Estamos? Un ejemplo de estudio hecho con teoría fundamentada, que después lo pueden rastrear cuando tengan el PDF, este estudio relativamente reciente, el rol de las redes sociales en la pandemia del COVID-19. ¿Sí? Les leo muy rápidamente la primera línea. Dice, la presente investigación tuvo como objetivo identificar el rol que cumplen las redes sociales en épocas de crisis como la pandemia del COVID-19, para la cual se realizó un estudio mediante una complementariedad metodológica combinando la revisión sistemática de literatura, eso lo haría alguien que trabaja de la perspectiva Quanti, por ejemplo, también, y la observacional analítica evolutiva de las publicaciones en redes sociales en el espacio temporal de marzo a julio de 2020, lo cual está relacionado con el diseño emergente de la teoría fundamentada. ¿Tá? Entonces, vos que preguntabas recién cómo sería un estudio de teoría fundamentada, busca, tenés la base de datos en Internet, tenés acceso al texto completo, te buscas este artículo y vas a ver de la forma en que te relatan ellos cómo se hace un estudio de teoría fundamental. ¿Está? Y si no, lo ven también la semana que viene. ¿Sí? Vamos rápido, investigación-acción.
Se preocupa por el cambio y la mejora social, ya sabemos, porque lo mencionamos en la parte de antecedentes históricos, que es un desarrollo propio de nuestra disciplina, lo desarrolla Kurzweil en este paradigma. ¿Sí? Características: se parte de los problemas de la vida cotidiana, predomina la acción, papel activo de los sujetos que participan de la investigación, desarrollo democrático de las actividades, ya te contigo, y el objetivo último es transformar el medio social. Dime, José. Es como los proyectos de extensión que se llevan a cabo en la facultad. Muy bien, Porque muy bien. los docentes no hacen ir a un cole, hacer un diagnóstico de una problemática y después trabajar sobre alguna ley, no sé, protección de derechos o la ESI. Y en realidad investigas muy poco, te acercás, hablas con la institución y después de ir a hacer. La realidad de una perspectiva estrictamente cualitativa sería que vos no vas con el problema, vas a hacer el diagnóstico y ves cuál es el problema de ellos, que ellos te plantean. Claro, vos sabés con lo que vas a trabajar, que es, no sé, el marco legal, pero encontrás el problema ya. Eso sería una investigación-acción. Si está definida como algo que hay que cambiar, sí. ¿Okay? Sí, Por ejemplo, el objetivo si, es empoderar ciertos adolescentes. Por ejemplo, si el problema es la falta si el de problema es conocimiento, ese, y el objetivo, como decís vos, acordado con ellos, es empoderar a las adolescentes, podrías decir que ese es un programa de investigación-acción. Y si las adolescentes participan del proceso. claro. ¿Tá? No solamente el cuerpo docente. ¿Se entiende? O sea, el objetivo tendría que ser planteado junto a ella. Junto con ellas. ¿Tá? O sea, para que vos hables realmente de investigación-acción, de lo que se trata es de una investigación cuya acción está orientada a resolver un problema, pero no un problema impuesto por vos, sino un problema que te generó esa comunidad, que te planteó esa comunidad. Y ellos tienen que ser parte de la ecuación, tienen que ser parte de la solución. ¿Sí? Por eso, la vuelta de tuerca de la investigación. Pacífico. ¿Cómo? Sería pacífico entonces. Pacífico. O sea, que no participa. Control activo. Claro, pasivo. Pasivo no. Tiene que ser Activo. Claro. O sea, si no, no... la agenda de trabajo desde la tradición cualitativa, no solamente desde la tradición de la investigación-acción, sino de la tradición cualitativa en general, la agenda de trabajo no la impone el investigador. Te la da la comunidad. Y ellos participan en decirte, esto es lo que nos pasa, esto es lo que nos preocupa, esto es lo que queremos cambiar, y participan en las acciones necesarias para que el cambio ocurra. ¿Ah? Ahora bien, hay una vuelta de tuerca mucho más extrema todavía, que no sé si elimina que sigue. Se ve que la dejé afuera. Bueno. ¿Qué es la investigación-acción participativa? ¿Sí? No solamente las estudiantes que si quieren empoderar tienen que trabajar activamente, no solamente los profes, toda la comunidad escolar, sino que vos laburás codo a codo con ellas en ese proceso. ¿Sí? Voy a dar un ejemplo que siempre doy todos los años, que es más gráfico todavía. Suponete que de tu visita a la comunidad en un programa de extensión de la facultad descubrís que no es indispensario. Ni el barrio te dice, para nosotros esto es central. Porque tenemos chicos que se nos enferman, las abuelas necesitan un lugar donde poder recibir la medición de la tensión, qué sé yo, la medicación de la hipertensión, etcétera, etcétera. No hay dispensario, pero literalmente no hay dispensario. ¿Sí? Viene un médico cada tanto, nos visita todo, pero no tiene dónde ir. Bueno, dentro de un paradigma de investigación, acción participativa, podría ocurrir que la comunidad diga, ¿saben qué? A mí me sobran 20 metros cuadrados acá. El otro te diga, a mí me sobran unos chapones. El otro te diga, a mí me sobran unos ladrillos. Yo conozco a fulano que nos puede dar tal cosa. La comunidad se autoorganiza para poder construir físicamente ese dispensario y vos te descubrís codo a codo con la gente de la comunidad haciendo la mezcla, poniendo los ladrillos o poniendo el techo de ese dispensario. Eso es investigación, acción participativa. Porque vos no te alejás del fenómeno que fue planteado por ellos mismos, no te alejás de la solución del problema porque fue planteado por ellos mismos, por esa propia comunidad, sino que además sos parte de esa comunidad. Te pusiste la camiseta. Claro, no te quedas estudiando. No te quedes escribiendo. Lo hacés, por supuesto, porque necesitas parte de la investigación, pero te ensucias las manos. ¿Sí? Esa es la vuelta de tuerca más extrema de la investigación-acción. Es la investigación-acción participativa. El investigador o la investigadora, el tesista o la tesista, se compromete activamente con esa comunidad en lograr el cambio que esa comunidad está buscando. ¿Sí? El ejemplo que te di recién es un cambio, entre comillas, físico, que va a tener efectos de diversa naturaleza, que efectivamente tengan una piecita que pueden llamar dispensario. ¿Sí? El ejemplo que me traías vos, de la ESI, suponete que fuera un ejemplo de investigación-acción participativa, a lo mejor terminás dando vos un curso de ESI, aunque no era tu propósito original. ¿Okay?
Pero como acordaste con las adolescentes de esa comunidad que ese es un problema y acordaste con esas adolescentes en distintos dispositivos de solución, a lo mejor terminaste vos diseñando junto con ellos un dispositivo de ESI, trabajando con ellos. ¿Está? ¿Ok? Bueno, estábamos en investigación-acción. Vamos a estudio de caso, que más o menos ya lo pueden ondear porque lo discutimos cuando presentamos la parte histórica con Freud. ¿Sí? Se ocupa del examen detallado, comprensivo, sistemático, en profundidad de un caso. ¿De qué técnicas se vale? Entrevistas, observación participante, documentos expresivos, grupos de discusión, las narraciones de los propios pacientes. Características: se estudia un caso particular, es descriptivo, es heurístico, es inductivo, es útil para análisis de problemas de la práctica cotidiana. ¿Sí? Piensen en Mafalda, por ejemplo, tomando como estudio de caso Matsumoto. Es propio de determinadas aproximaciones teóricas exclusivamente. Por ejemplo, vimos que, como ejemplo histórico, vimos a Freud. ¿Sí? ¿Hay otras aproximaciones que puedan valerse de estudio de caso que no sean psicoanálisis? ¿Qué se les ocurre? Por ejemplo, yo que vengo del campo de las neurociencias, ¿creen que dentro del campo de las neurociencias se puede hacer estudio de caso? Sí. ¿Qué ejemplo se les ocurre? ¿Quién dijo ratas? Vos, José, vos bien. ¿Quién fue? ¿Quién dijo ratas? ¿Quién dijo ratas? Los ratas. Bien. ¿Por qué no? Ya vamos a ver, me estás haciendo dar un salto muy importante. El estudio de caso tiene que ver con la singularidad de las personas. ¿Sí? Necesitamos discurso de por medio. Si una rata no me puede hablar, o a menos no me puede hablar con una persona, me habla de otra manera con su comportamiento. Entonces, si yo quisiera pensar algo equivalente al estudio de caso como de los animales, me tengo que ir a los diseños experimentales, tengo que recuperar la tradición de Skinner y pensar en algo que se llama diseños experimentales de caso único, donde el eje no es qué es lo que me dice la pobre rata, sino qué es lo que hace la pobre rata, el comportamiento. Entonces, la metodología de diseño experimental de caso único me permite ver cambios en el comportamiento de un único individuo, una rata, una persona, un grupo clase si lo tomo como unidad, una barriada si lo tomo como unidad, ¿sí? Bajo diferentes condiciones, típicamente ausencia o presencia de la variable independiente. ¿Está claro? Es otro parámetro y claramente ya se dan cuenta que nos fuimos a la tradición cuantitativa. ¿Bien? Paciencia para eso porque faltan varias unidades para que lleguemos a discutir eso. Pero está bueno tu comentario porque, de nuevo, no se olviden que los estudios de caso o todas estas estrategias que estamos discutiendo tienen que ver con sujetos, con personas. ¿Sí? Y la materia básica de nuestro laburo con sujetos, con personas, es lo que nos dice la persona o lo que no nos puede decir una persona, y ahora vuelvo a donde más podemos aplicar estudios de caso, y lo que hace una persona en una realidad situada. ¿Sí? Vuelvo al ejemplo de por qué podríamos pensar estudios de caso por fuera del psicoanálisis. Neurología, neuropsicología, ¿sí? ¿Ok? Phineas Gage es un estudio de caso. Todos esos casos que ustedes están mencionando son casos singulares, son estudios de caso, ¿sí? Y por eso vuelvo a esto. ¿Podríamos haber hablado con esas personas? Sí, de hecho hay registros. ¿Sí? Tan es conocido porque la única palabra que repetía con frecuencia era tan. ¿Sí? También podemos prestar atención a qué es lo que nos dicen. O sea, todos los estudios como el de TAN y otros que nos permitieron identificar las áreas localizadas de lenguaje tienen que ver con que las personas podían producir como lenguaje o lo que no podían producir como lenguaje en función de una consigna. ¿Ah? Ustedes saben que ahora sabemos que hay afasia de producción y hay afasia de comprensión. ¿Ok? ¿Vamos? ¿Sí? Entonces, ese es otro territorio donde podemos trabajar con estudios de caso. ¿Sí? ¿Han leído o han escuchado hablar de Oliver Sacks? ¿Vos sí? Bien. El resto, ¿no? Por curiosidad, busquen. Oliver Sacks falleció lamentablemente, pero lo traigo a colación porque, además de ser un excelente escritor, era un excelente neurólogo que logró juntar las dos cosas. ¿Sí? Entonces, la mayor parte de su obra tiene que ver con lo que él nos narra, lo que él nos cuenta de casos singulares que llegaron a su consultorio con algún tipo de lesión del sistema nervioso central. Toda la literatura producida por él, la mayor parte de la literatura producida por él, son casos neurológicos descritos desde la estrategia de estudio del caso. Y no es un psicoanalista, aunque le gustaba el psicoanálisis también. ¿Estamos acá? Entonces, podemos usar esta estrategia en muy diversos marcos teóricos, siempre y cuando nuestro sujeto interactuante sea una persona,
que nos pueda hablar o no, pero que nos permita recuperar algo de su discurso y nos permita ver su comportamiento en una situación dada. ¿Sí? Oliver Sacks era un neurólogo, entonces no solamente prestaba atención a lo que decían las personas, por lo que no podían decir las personas, sino a lo que podían hacer las personas. ¿Sí? ¿Ok? ¿Está? Nada, hay obras muy reconocidas de Oliver Sacks que están disponibles en español a muy bajo precio porque son de esas ediciones muy baratas, económicas. ¿Qué sé yo? El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. ¿Sí? Despertares. A lo mejor, si no han visto la película, rastréenla, porque está basada en su vida, en su etapa de residente en un lugar en donde todos los pacientes están catatónicos y de pronto se empiezan a hacer experimentos farmacológicos con ellos y los pacientes recuperan la dinámica tradicional por un periodo corto de tiempo, pero mientras la recuperan, tienen una vida interesantísima. ¿Sí? Bueno, Oliver Sacks, rastréenlo, ¿está? ¿Ok? Pues un buen ejemplo de estudio de caso, van a aprender de estudios de caso leyendo sobre neurología y casos rarísimos. ¿Sí? ¿Qué se hace en estudio de caso entonces? Entrevista, observación participante, usamos documentos, grupo de discusión, narraciones, trabajamos con un caso particular, es descriptivo, heurístico, inductivo, etcétera, etcétera. ¿Estamos? ¿Cómo es el proceso de investigación? ¿Cuál entonces implica una serie de actuaciones más o menos consecutivas que permiten al investigador aproximarse a la comprensión del estudiado? No se olviden del concepto de recursividad que vimos en el diagramita generado nada más y nada menos que por el propio Kurt Lewin. No se buscan observaciones objetivas, solo observaciones contextualizadas socialmente en los mundos de observador y observado. Multiplicidad de métodos para hacer más comprensible la experiencia del objeto de estudio, del sujeto de estudio. ¿Está? ¿Estamos hasta acá? Vamos, últimos minutos. Fases de un proceso de investigación quali. Bueno, es continuo, es flexible, agreguen ahí, recursivo. No existe un principio y un fin claramente delimitado, solamente los fines formales. Presentábamos el ejemplo de Josefina, que si fuera tesista, simplemente porque tiene que atender a las normas de la institución, va a tener que presentar un proyecto que va a arrancar tal fecha y que va a terminar tal fecha. ¿Está? ¿Ok? Pero si no, en la cotidianidad de alguien que hace investigación cualitativa en una barriada, en una comunidad, no hay principio ni fin claramente delimitado. ¿Está? Va hacia adelante, hay fases preparatorias, hay fases propiamente de trabajo de campo, hay fase analítica y fase informativa. Preparatoria, ¿por qué? Porque no podemos ser como esos antropólogos del Pacífico que caían vestidos de blanco, barbuda, qué sé yo, y arrancaban de entrada. De hecho, ellos mismos lo descubrieron que no era factible eso. ¿Qué hay que hacer? Y hay que hacerse amigo de la comunidad, hay que ganar la confianza de la comunidad, hay que saber quiénes son los referentes de la comunidad. Si quiero hablar de salud en la comunidad, ¿con quién tengo que hablar? ¿Con doña María o con doña Rosa? ¿Sí? Por ejemplo, a lo mejor en un mapeo de los referentes de la comunidad descubro que la verdulera es la que tiene clarísimo quiénes son, dónde los encuentro y qué hacen. Si no hubiera hecho una fase preparatoria, si me hubiera pasado ese dato, me hubiera perdido un referente que me hubiera ayudado a ingresar a la comunidad, a ganar la confianza de la comunidad, por ejemplo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Está? Entonces siempre va a haber una fase preparatoria, donde la gente me identifique. Por ejemplo, vos quedabas el ejemplo de que la facu les manda a una escuela. Idealmente sería conveniente que fuera una fase preparatoria, es decir, ustedes vayan, hablen con los directivos, hablen con los maestros, se presenten en el curso con el que van a estar trabajando, les digan, che, nosotros somos parte de un grupo de investigación de la Facultad de Psicología, vamos a venir regularmente acá, nos van a poder encontrar en el patio, en este lugar todos los días, pensamos que vamos a hacer entrevistas con ustedes, anticipar todo eso, trabajar con eso, va a ayudar para, desde lo formal e informal, saber quiénes son las personas que mueven el lugar, las personas que me van a asegurar que si necesito 5 participantes un día me los va a conseguir. ¿Ok? Nada, fase preparatoria. ¿Tá? Trabajo de campo, parte de análisis de información y parte de comunicar lo que hicimos. ¿La fase preparatoria tiene que ver también con la lectura de bibliografía o exclusivamente Si con quisieras hacerlo, sí, pero a diferencia de la tradición cuantitativa no estás obligada. Recordá que vos vas a estar ajustando tu teoría permanentemente a partir de los datos que produzcas con la comunidad o con esos participantes. ¿Sí? Si querés leer sobre la ESI antes de ir a una escuela donde presumiblemente vos creés que esa es la demanda que va a surgir, bien, pero puede ocurrirte que pese a toda esa preparación o esa lectura previa, cuando llegues a la comunidad, las chicas te digan, mira, la verdad es que la ESI acá está, la tenemos clarísima. Nuestro problema no es la ESI, nuestro problema es el bullying de los varones.
otro fenómeno, capaz que está cercano a lo de la ESI, pero te requiere otras competencias, otras lecturas. ¿Entendés? No se olviden que la problemática la define la comunidad. ¿Sí? Yo puedo venir con una idea vaga, por ejemplo, el ejemplo que dábamos recién. La facu te manda para trabajar ESI. Perfecto. Llegás a la escuela y la escuela te dice no. ESI no, porque por suerte en esta escuela es integral, trabajamos desde el jardín de infante hasta el final, maneja ESI desde el barrendero hasta el portero, todos. ¿Sí? Pero nuestro problema es otro, qué sé yo. El problema es el consumo de alcohol. Los chicos vienen ya intoxicados o se intoxican dentro de la escuela. Nunca te dijeron nada en el facu sobre eso. No te dieron elementos. No leíste nada porque vos fuiste leyendo, como eras una alumna prolija, fuiste leyendo sobre eso. Consumo de alcohol en estudiantes de nivel medio. ¿Qué hacemos? Bueno, te volvés a la facu y dices, che, profe, en realidad el problema acá es este. ¿Qué hacemos? Bueno, el profe ahí te va a dar un par de lecturas y van a seguramente reajustar un poco las cosas para dar cuenta de ese nuevo fenómeno. Que es, sí, el problema que la comunidad te manifiesta. ¿Sí? ¿Estamos? El acceso al campo, ingreso al escenario objeto de investigación, comprensión de las normas formales del escenario. Las normas de la universidad no son las mismas de la escuela. ¿Sí? ¿Son instituciones educativas las dos? Sí, claro. Pero hay otros códigos, hay otras pautas, hay otras normas. ¿Sí? La escuela es un ecosistema un poco más vertical y más pequeño. ¿Sí? Aunque a vos te parezca que el equivalente entre una cátedra universitaria es parecido al de una materia de nivel medio, no es exactamente así. Las cátedras somos equipos de trabajo, las materias son unipersonales, por ejemplo. Las decisiones que toma un profe que da el primer módulo a las 7 de la mañana de psicología en escuela secundaria y son mucho más complicadas que las mías, que doy a las 10 de la mañana para estudiantes del tercero que tienen otra motivación para estar acá. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos? Entonces vos necesitas conocer cuáles son las normas formales del escenario y las informales. ¿Qué es lo que se está cocinando en ese espacio? ¿Qué está pasando? Eso no ocurre de un día para el otro. ¿Ok? Tampoco van a caer así, como en la foto, ¿no? ¿Ok? Esto como es muy exagerada la foto, pero bueno, va a pasar. Identificación de informantes claves es fundamental. Esto que yo les decía recién, ¿quién mueve las cosas? ¿Quién sabe qué acá? ¿Sí? De hecho, ustedes intuitivamente ya se pueden dar cuenta de habitar la facu. Ustedes saben qué actores son los que saben todo, incluso entre ustedes mismos. Hay alguien que siempre sabe qué es lo que se cocina en el método. Porque por la razón que sea, a lo mejor le gusta la materia, lo que sea, entonces está siempre activo viendo la BP, qué sé yo. Entonces, si yo tengo dudas, sé que le tengo que preguntar a fulano. ¿Ok? O si me interesa la vida social de la facu, sé que hay alguien que siempre sabe cuál es el último evento que se está viniendo. Porque está atentísimo a qué cosas arma el centro de estudiantes, las agrupaciones estudiantiles, la peña de fulano, qué sé yo, entonces es el que tiene clarísimo toda la parte recreativa. Son referentes o informantes claves, ¿sí? Que dependiendo del fenómeno que yo quiera dar cuenta, me van a servir o no. Pero es importante que los identifiquen. ¿Sí? Por eso van a ver que en algunos casos les recomiendan que hagan un mapa. ¿Sí? No solamente de la ubicación del espacio de las casas en la barriada, sino sabiendo que en esa casa está Doña Rosa. Y Doña Rosa se maneja todo lo que es salud del barrio. Es la que cura el empacho, la que sabe cómo tiene que intervenirse cuando a alguien se le sube la presión, la que maneja el acceso a la única ambulancia que se anima a entrar al barrio, etcétera, etcétera. Nadie más que ella tiene esa info. Entonces, si yo tengo identificado eso dentro de un mapa donde forma parte del insumo que necesito para entender cómo son las relaciones de poder o dinámicas dentro de una comunidad y la temática que me interesa es salud, bueno, tengo que sí o sí saber que esa persona está ahí, sí o sí tengo que tener una fase preparatoria donde esa persona sepa que yo soy Josefina, que formo parte de un equipo de investigación, que voy a estar yendo todas las semanas de lunes, miércoles y viernes a tal hora, bueno, nada. Todo eso es preparatorio para poder tener un muy buen acceso al campo. ¿Tá? Fase de recogida de datos que más o menos ya la pueden inferir, dependiendo de la herramienta que hayan elegido, entrevista en profundidad, entrevista grupal, filmación, observación participante. ¿Okay? Hay una etapa para pensar, clarificar y determinar un tópico de interés, la búsqueda de información, por qué lo elegimos. Todo esto se hace con el equipo de investigación.
Hay una etapa para definir a grandes rasgos un diseño de investigación. Esto pensando, por ejemplo, típicamente en un proyecto de tesis que uno querría hacer en el marco de un equipo de investigación que se caracteriza por trabajar con paradigmas cuáles. ¿Ok? Último minuto. Deducción de datos, disposición, transformación de datos, obtención de resultados. Bueno, eso es como cualquier otro lugar, nada más que acá no vamos a estar usando estadística. Hay reglas particulares de metodologías cualitativas para poder hacer eso y computarlo. Y elaboración de un informe, ¿sí? Que tendrá ciertos matices. Si es la tesis, no va a escapar de las generales de la ley que establece la institución. Todas nuestras tesis tienen un formato particular. Pero, si es un artículo científico hecho de una perspectiva cualitativa, que va a ir a una revista de psicología o a una revista de ciencias sociales cualitativa, hay otro formato que van a tener que aprender para poder comunicar lo que descubrieron. ¿Está? Terminamos, casi el tiempo. Comentario final de otro referente de la investigación cualitativa, Harold Blammer. ¿Qué dice él? Cualquier método de investigación que pueda decirnos algo acerca de la orientación subjetiva de los actores humanos tiene derecho a ser tenido en cuenta por los expertos. ¿Sí? Esta afirmación no es capaz que no suene tan fuerte, pero ¿por qué sonaba fuerte en esa época? Justamente porque era una época en donde las metodologías cualitativas se empiezan a resurgir de nuevo. Entonces se encuentran con mucho rechazo o resistencia de parte del paradigma hegemónico dominante. ¿Tá? Hoy no quiere decir que no existe ese rechazo, pero creo que las metodologías cualitativas claramente tienen su lugar, están más consolidadas, son más firmes, particularmente en Latinoamérica y en Argentina. ¿Tá? Y en nuestra disciplina hay mucho que podemos conocer gracias a aproximaciones cualitativas. ¿Estamos? Semana que viene redondeamos esta unidad, la dejamos cerrada y lista para que puedan rendir y tener las mejores tasas de éxito que uno se puede imaginar. ¿Tá? Lean, recuerden, hay mucho material, hay muchas voces distintas acá, hay muchos términos técnicos. Tienen a Flick por un lado, tienen a los otros autores por el otro. Hagan el ejercicio extra de hacer contrastes entre lo que ya saben del paradigma cuantitativo y lo que aporta como distintivo a lo cual, porque les va a ayudar también a confirmar eso. Cualquier cosa que se les salga fuera de consulta teórica, si lo meten antes de la clase de repaso, lo incluimos también en la clase de repaso especial que vamos a hacer. ¿Está? Cuídense, cuiden a otros, nos vemos. Gracias.